El sol otoñal colgaba bajo sobre la meseta de Colorado, proyectando sombras largas sobre las tablas desgastadas del porche delantero. Cole Bannon estaba sentado en la silla que había construido hacía 30 años, con la madera alisada por décadas de tardes como esta. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, reposaban en los brazos del sillón con la quietud de un hombre que había aprendido la paciencia a la fuerza. 67 años de vida habían grabado líneas en su rostro. Cada una historia, cada una cicatriz que nunca sanó del todo. Frente a él, Daniel se inclinaba hacia adelante en su silla, de 16 años y ardiendo con esa energía inquieta que solo trae la juventud. Los ojos del muchacho se fijaban en algo muy allá del horizonte, más allá de la línea de la cerca, donde el mundo esperaba con todas sus promesas y peligros. En 2 semanas subiría a un tren rumbo al este. En 3 semanas llevaría uniforme. En 1 mes estaría en algún lugar de Francia, peleando una guerra que los viejos habían empezado y que los jóvenes terminarían. Cole observaba a su nieto y veía fantasmas. Veía a Seth Moesen, de 20 años y lleno de sueños, subiendo a un carro que lo llevaría a la muerte. Veía a Thomas Redstone guiando viajeros por un valle, sin saber que acababa de ver algo que le costaría todo. Se veía a sí mismo a los 32, cabalgando solo por Nevada con nada más que culpa y un rifle cargado como compañía. La voz de Daniel rompió el silencio, joven e insegura. Abuelo Cole, ¿cómo supiste que era su nombre de verdad? La pregunta quedó flotando entre ellos. Cole la dejó reposar, como había aprendido a hacer con todas las preguntas importantes. Alcanzó su pipa, la llenó lentamente con tabaco, prendió un cerillo. El pequeño ritual le daba tiempo para pensar, para recordar, para decidir cuánta verdad podía soportar un muchacho. Déjame contarte de una mujer apache, dijo Cole al fin, con humo saliendo de sus labios. Y de una pregunta que cambió toda mi vida. Daniel se recostó, reconociendo el tono. Su abuelo estaba por contar una historia, y cuando Cole Bannon contaba una historia, había que escuchar. Verás, Daniel, hay preguntas que parecen simples en la superficie, pero que prueban de que está hecho un hombre. Esta pregunta me llegó una tarde como esta, calurosa, brillante e implacable. Hace 35 años, cuando yo no era mucho mayor que tú, Cole hizo una pausa, dejando que el peso de esos años cayera sobre ambos. Cabalgaba solo por las tierras fronterizas de Neville, huyendo de un pasado que no podía arreglar y de un futuro que no podía ver. Y entonces la encontré, o tal vez ella me encontró a mí. De cualquier modo, nada volvió a ser igual después. Los ojos del viejo se cerraron un momento, y cuando habló de nuevo, su voz era más joven, más dura, cargada con el polvo y la distancia de otra época. Empezó así, la imagen del porche de Colorado se disolvió en el recuerdo, desvaneciéndose en el calor implacable de un verano en Nevada, 35 años atrás, pero todavía ardiendo en la mente del hombre que lo había vivido. El sol aplastaba las tierras fronterizas de Nevada y California con un peso casi sólido, haciendo el aire espeso y tembloroso. Cole Bannon guiaba su caballo alazán por la cresta con la atención cuidadosa que venía de años sobreviviendo en lugares que querían matarte. El caballo medía 15 manos, bien entrenado, con el temperamento estable que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte cuando las cosas salían mal. Y las cosas siempre salían mal tarde o temprano. Su rifle Winchester modelo 1873 descansaba cruzado en la silla, con cartuchos .44 a 40 cargados y listos. No porque esperara problemas, sino porque un hombre que no esperaba problemas era un hombre que no viviría para ver otro amanecer. El rifle lo acompañaba desde la guerra, a través de campañas que intentaba no recordar y noches que no podía olvidar. Era más confiable que la mayoría de la gente que había conocido. Las alforjas contenían todo lo que poseía. Cecina seca envuelta en lona, una cantimplora a medio llenar, racionada con cuidado, un rollo de cama que había visto mejores días, herramientas básicas para reparaciones en el campo. Y debajo de todo, envuelto en tela aceitada, la última carta que Seth Moesen le había escrito. Cole ya no la leía. No necesitaba hacerlo. Se había aprendido cada palabra de memoria años atrás, y cada una todavía cortaba como alambre nuevo. Leía el terreno como algunos leen periódicos, viendo historias escritas en polvo y piedra. El suelo aquí estaba seco y agrietado, reteniendo el calor como una forja.
Un conejo había cruzado este camino 2 horas antes, corriendo rápido, espantado por algo. Huellas de coyote corrían paralelas a la cresta, lo suficientemente viejas para que los bordes se suavizaran, pero lo bastante frescas para importar. Y allí, cerca del arroyo seco abajo, algo más. Algo que hizo que Cole detuviera al caballo y se quedara muy quieto. Huellas humanas, frescas. Corriendo, Cole había cabalgado por país vacío durante 2 años, quedándose en los espacios entre pueblos donde un hombre podía pensar sin interrupciones. Después de lo de Dalton, después de Cés, después del juicio que no cambió nada y arregló aún menos, había elegido la soledad como otros eligen el whisky o la religión. Era más simple así, más limpio. Nadie a quien proteger, nadie a quien fallar, nadie a quien enterrar, pero las huellas abajo contaban una historia que no podía ignorar. Alguien corría, y corría con desesperación. El patrón de los pasos mostraba pánico, el tipo que viene de ser casado. Y detrás de esas huellas, 2 juegos de botas pesadas, deliberadas, acercándose. Cole cerró los ojos y vio el rostro de Cés, riendo por algo tonto, joven y confiado en que el mundo era mejor de lo que era. Vio el carro volcado, la sangre en la tierra, la mano de Cés extendiéndose por ayuda que llegó demasiado tarde. Abrió los ojos y miró hacia el arroyo seco, una voz en su cabeza, más vieja y cansada. Habló desde 35 años en el futuro. Podrías haber seguido cabalgando, Daniel. Decirte que no era asunto tuyo. Pero algunas cosas se clavan en ti quieras o no, y aún no sabía que abajo en ese arroyo estaba la mujer que me enseñaría lo que significaba ser digno de salvación. Cole tocó los flancos del caballo y empezó a bajar la cresta. El arroyo seco se abrió ante él como una herida en la tierra, poco profundo y ancho, bordeado de salvia y rocas dispersas. La luz de la tarde tardía lo golpeaba en ángulo, haciendo cada sombra nítida y cada movimiento visible, y allí, pegada al banco opuesto, estaba una mujer, era apache, o parte apache, con rasgos que hablaban de herencia mixta e historia complicada. Su vestido de piel de venado había sido hermoso alguna vez, trabajado con manos cuidadosas y patrones tradicionales, pero ahora estaba roto en el pecho, la tela abierta revelando su clavícula y la curva de sus pechos. Se cubría con un brazo, intentando tapar la exposición, pero el agotamiento hacía difícil incluso ese gesto simple. Su piel oscura por el sol y la herencia tenía rasguños de correr por matorrales, moretones en el hombro donde alguien la había golpeado con fuerza suficiente para dejar una sombra en forma de mano. Sus labios estaban agrietados y sangrando por la deshidratación. Su cabello negro y grueso se había soltado de la trenza y colgaba en mechones desordenados alrededor de su rostro. Sus ojos, de color café claro como agua de arroyo, más claros que su piel, tenían una mezcla de miedo y desafío que apretó el pecho de Cole. Había estado corriendo días, tal vez más, corriendo hasta que su cuerpo no tenía nada más que voluntad, y hasta esa voluntad se estaba acabando. Cole no se movió. Se quedó en su caballo a 50 yardas, manos visibles en el cuerno de la silla, rifle colgado a la espalda donde ella podía verlo, pero también ver que no lo alcanzaba. Había aprendido en la guerra que el primer movimiento de un hombre te decía todo sobre sus intenciones. Movimientos rápidos significaban violencia. Movimientos lentos significaban tal vez, solo tal vez, se podía hablar. La mujer lo miró con la intensidad de quien calcula la supervivencia. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Sus piernas temblaban, apenas sosteniéndola. No tenía a dónde correr, ni armas, ni fuerza para otra pelea. Y lo sabía. Cole estudió como estudiaba el terreno, leyendo las señales. El desgarre en el vestido era reciente, quizás de un día. Los moretones en los brazos estaban en diferentes etapas, significando encuentros múltiples, escapes múltiples. Los rasguños en los pies mostraban que había perdido los zapatos en algún punto de los kilómetros. Y sus ojos, a pesar del agotamiento, a pesar del miedo, no se habían rendido. Tomó su decisión sin entender del todo por qué. Cole pasó la pierna por encima de la silla y bajó al suelo con movimientos lentos y deliberados. Cada gesto controlado, medido, diseñado para mostrar que no era amenaza. Manos lejos del arma, mirada fija en la de ella, dio 2 pasos adelante y se detuvo, dejando 40 pies entre ellos. La voz de la mujer salió ronca y seca, apenas un susurro, pero clara. «Vaquero, ¿solo quieres mi cuerpo como los otros?»
La pregunta golpeó a Ko más fuerte que cualquier bala. No por lo cruda, sino por lo honesta, lo cruda. El tipo de pregunta que viene de una mujer casada por hombres que la veían como propiedad, como algo para tomar, como menos que humana. La pregunta llevaba en sí cada violación sufrida, cada mano que había agarrado, cada palabra que la había reducido a carne y nada más. Ko había sido preguntado muchas cosas en su vida. Le habían pedido matar, testificar, olvidar, seguir adelante. Pero nunca algo como esto. Y su respuesta, sabía, definiría qué clase de hombre era realmente debajo de todos los kilómetros y todas las cicatrices. La miró a los ojos sin apartar la vista. No, dijo, con voz áspera por el desuso, pero firme. No vengo por eso. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos y lo cambiaron todo. La mujer escudriñó su rostro como un jugador de cartas busca señales, buscando la mentira, la grieta en la máscara que revelara sus verdaderas intenciones. Cole se quedó quieto y la dejó mirar. Sabía lo que vería. Un hombre de unos 30 años, curtido por el sol y el trabajo, con una cicatriz que iba de la sien izquierda a la mandíbula, cortesía de una bayoneta confederada en Antietam. Ojos que habían visto demasiado, postura que hablaba de entrenamiento militar, esa preparación que nunca abandona del todo a un soldado, incluso años después de que terminara la pelea. Manos callosas por el trabajo, marcadas por la violencia, pero actualmente vacías y no amenazantes. Estaba tratando de decidir si podía confiar en él. Cole entendía ese cálculo. Lo había hecho cientos de veces. La confianza era la moneda más cara en la frontera, y una vez gastada mal, nunca la recuperabas. Alguien te sigue, dijo Ko, manteniendo la voz nivelada. No era pregunta, ella asintió una vez, el movimiento pequeño y cuidadoso. 2 hombres, armados. ¿Cuánto tiempo llevan persiguiéndote? 3 días. Tal vez más. El tiempo deja de importar cuando corres. Ko miró más allá de ella, escaneando el arroyo seco por señales. Las vio de inmediato. Huellas de botas más frescas que las de ella, viniendo del este. 2 juegos diferentes, ambos masculinos, ambos cargando peso que sugería armas y provisiones. La rastreaban metódicamente, sin prisa, confiados en atraparla eventualmente, y estaban cerca. Llegarán a este arroyo antes del anochecer, dijo Ko. Las rodillas de ella flaquearon ligeramente antes de que se controlara. La información no era nueva, pero oírla confirmada parecía robarle la poca esperanza que le quedaba. No sé a dónde ir, la admisión le costó algo. Orgullo, tal vez. La ilusión de control. No deberías estar al abierto. Hay una cabaña de línea en la cresta, abandonada, pero sólida. Puedes esconderte allí. Los ojos de la mujer se entrecerraron. ¿Por qué me ayudarías? Pregunta justa. Cole pensó en Cés, en el carro, en llegar demasiado tarde. Pensó en la pandilla de Dalton alejándose riendo, dejando a un muchacho sangrando en la tierra. Porque te estás quedando sin tiempo, dijo simplemente. Ella lo miró, y Ko vio la guerra detrás de sus ojos, confianza contra desesperación, riesgo contra muerte, el diablo conocido contra el que tal vez podría sobrevivir. Si voy contigo, dijo ella, cada palabra cuidadosa y medida, necesito saber que no intentarás reclamarme. Ko entendió lo que pedía. Necesitaba una promesa, una línea trazada, un límite que no se cruzaría. No serás tocada a menos que lo pidas, dijo, con tono plano y seguro, como daba órdenes a su unidad en la guerra. Sin espacio para interpretación, sin ambigüedad, la mujer parpadeó rápido, algo que podrían haber sido lágrimas si le quedara agua en el cuerpo para gastar. La simple decencia de la promesa pareció sacudirla más que la amenaza. Dio un paso hacia él, luego otro. Sus piernas apenas la sostenían, y Ko veía el esfuerzo que requería cada movimiento. Cuando estaba a 10 pies, se tambaleó. Ko extendió la mano, no agarrando, no exigiendo, solo ofreciendo. Sus dedos temblaron sobre la palma de él, temblando por agotamiento y el peso de la decisión. Luego la puso en la suya, y Ko sintió la fragilidad. Huesos demasiado ligeros, piel caliente por el sol, la deshidratación y el miedo. Por aquí, dijo quedo.
Quédate cerca. Se volvió y la llevó hacia la cresta, hacia la cabaña de Línea, hacia lo que fuera que vendría después, y mientras caminaban, Ko sintió las piezas de una historia encajando alrededor de ellos. Una historia que había empezado mucho antes de encontrarla en el arroyo seco y que continuaría mucho después. Desde algún lugar en el futuro, la voz de un viejo susurró a través del calor del desierto. Ese fue el momento, Daniel. El momento en que tu abuela puso su mano en la mía y decidió confiar en un desconocido. Y esa confianza, ese acto de fe, nos salvó a los dos de maneras que no podía imaginar. La subida a la cresta fue lenta y dolorosa. La mujer, cuyo nombre Ko aún no sabía, avanzaba con la determinación de quien ha pasado el agotamiento y llegado a pura voluntad. Cada paso parecía requerir una negociación con su cuerpo, una demanda de que siguiera moviéndose a pesar de no tener nada más que dar. Ko igualaba su ritmo, quedándose justo adelante, mirando atrás frecuentemente para asegurarse de que no colapsará. La cabaña de Línea apareció gradualmente al coronar la cresta, acurrucada contra un grupo de rocas que daban protección natural contra el viento. Era una estructura simple de troncos de pino calafateados con barro, quizás 12 por 14 pies. El techo estaba hundido en partes, pero aún intacto para repeler el clima. Una ventana sin vidrio miraba al valle. La puerta colgaba ligeramente torcida en bisagras de cuero, pero cerraría. Ko había pasado por esta cabaña 2 veces antes en sus andanzas y la había marcado en su mapa mental de lugares útiles. Lo suficientemente remota para que la mayoría no supiera que existía. Defendible si llegaba el caso, y ahora era la mejor opción que tenían. Empujó la puerta y entró primero, escaneando rápido. Polvo cubría todo en una capa gruesa, sin disturbios por meses. Un armazón de catre contra una pared, con redes de cuerda intactas. Una estufa barrigona en la esquina, su tubo saliendo por un agujero en el techo. Una mesa tosca cerca del centro, su superficie gris por la edad y el abandono. Alguien había vivido aquí una vez, probablemente un guardalíneas de uno de los grandes ranchos, revisando cercas y cuidando ganado perdido. Pero ese alguien se había ido, y la cabaña olvidada, perfecto. Puedes sentarte, dijo Ko, señalando el catre. Yo reviso la estufa. La mujer se acercó al catre y se dejó caer con un suspiro profundo. Juntó las rodillas, envolviéndolas con los brazos, haciéndose pequeña. El vestido roto se abrió ligeramente, y lo ajustó con manos temblorosas por más que agotamiento. Ko se arrodilló junto a la estufa y abrió la puerta del fuego. Adentro encontró restos secos de leña vieja, quebradiza y perfecta para encender. Agregó de un pequeño depósito en una caja de madera cerca, prendió un cerillo de su reserva, y alimentó la llama. El fuego prendió lento, luego creció, y pronto un calor tenue empezó a extenderse por el pequeño espacio. Se puso de pie y se volvió hacia la mujer, que lo observaba con el cansancio de un animal salvaje atrapado entre curiosidad e instinto de huir. Deberías beber, dijo Ko, sacando su cantimplora del cinturón y poniéndola en la mesa. ¿Estás deshidratada? Ella miró la cantimplora, luego a él. Tú no estás bebiendo. Yo estoy bien. Tú la necesitas más, dudó, orgullo luchando con necesidad, antes de alcanzarla. Desenroscó la tapa con dedos temblorosos y bebió, no a tragos, sino sorbos, su cuerpo demasiado agotado para manejar agua rápido. Cuando bajó la cantimplora, se limpió la boca con el dorso de la mano, y Ko vio vergüenza cruzar su rostro por lo desesperadamente que su cuerpo había necesitado algo tan simple. Él fingió no notarlo, volviendo su atención a su hombro. Ese moretón necesita tratamiento, dijo, manteniendo voz neutral. La infección se extiende rápido aquí. Ella apretó más la tela del vestido. Puedo manejarlo. Manejar y curar no son lo mismo. Lo estudió de nuevo, esa misma mirada buscadora, tratando de entender a este hombre que la había encontrado en un arroyo seco y la había llevado a salvo sin pedir nada a cambio. No me tocarás a menos que yo diga que está bien, dijo, repitiendo su promesa anterior, haciendo la pregunta. Correcto, después de un largo momento, asintió. Entonces puedes ayudar. Ko sacó su alforja y extrajo una bolsita de tela. Adentro tiras de vendaje limpio, un tarro de ungüento que había comprado a un herbolario chino en Sacramento, y una botellita de whisky para desinfectar heridas. Las puso en la mesa y se acercó al catre lentamente, anunciando cada movimiento.
Baja la manta del hombro. Ella lo hizo, y Ko vio el daño completo. El moretón era morado profundo, extendiéndose del hombro a la clavícula. Alguien la había agarrado allí con fuerza, dedos hundiéndose suficiente para aplastar músculo y vasos. Alrededor había moretones más viejos, amarillentos, contando historia de asaltos múltiples en días múltiples. La mandíbula de Ko se apretó, pero mantuvo rostro neutral. La ira no la ayudaría ahora. Competencia sí, mojó un trapo limpio en el ungüento y empezó a limpiar la piel magullada con movimientos lentos y cuidadosos. La mujer se encogió, pero no se apartó. Ko mantuvo ojos en la herida, nunca dejando que su mirada derivara a la piel expuesta de su pecho o la curva de su cuello. La trató como había tratado soldados heridos en la guerra, con eficiencia y respeto. Viendo a una persona que necesitaba ayuda en lugar de un cuerpo para examinar. Fue un golpe fuerte, dijo Kedo. Tuviste suerte de que nada se rompiera. Suerte, repitió ella, la palabra amarga en su boca. Interesante elección. Ko aplicó el ungüento, que tenía efecto refrescante y la hizo exhalar aliviada. Trabajó en silencio, vendando el hombro con tela limpia, atando seguro pero no apretado. Cuando terminó, se apartó inmediatamente, poniendo distancia. Ese debería ayudar. Ella volvió a subir el vestido y se cubrió con la manta delgada que alguien había dejado. Gracias. Ko asintió una vez y se movió a la ventana, mirando el desierto abajo. El sol bajaba hacia el horizonte, pintando las rocas en tonos rojo y oro. Hermoso e implacable. ¿La encontrarán?, preguntó ella desde atrás. Depende de qué tan decididos estén. Hombres como esos rara vez paran a menos que alguien los obligue. Estuvo callada un momento, luego habló de nuevo, voz más suave. Me llamo Nia. Nia Redstone. Cole Brennan. No eres de aquí, Cole Brennan. Tu acento es de Texas del Este, pero viejo. Has estado mucho tiempo en el oeste. Peleaste. Todos pelearon. Algunos solo sobrevivimos, Nia asintió, entendiendo el peso debajo de esas palabras. Mi esposo era explorador. Entendía a los hombres que llevaban la guerra dentro, tiempo pasado. Esposo era. ¿Los hombres que te persiguen, mataron a tu esposo? Sí. Hace 3 meses. Vivíamos cerca de un pequeño valle al sur. No quedaban muchas familias después de que la enfermedad se llevó a la mayoría de nuestra banda. Cuando llegaron los asaltantes, intentamos huir. Nos atraparon en el sendero del arroyo, su voz se volvió plana, como pasa cuando se habla de cosas insoportables. Le dispararon a Thomas antes de que pudiera siquiera volverse a alcanzarme la mano. Cole no dijo nada. No había nada que decir que hiciera esa imagen más fácil de cargar. Me perdonaron, continuó. No sé por qué. Tal vez para venderme. Tal vez pensaron que valía algo, pero no quiero valer nada para hombres como esos. No vales, dijo Cole firme. No para ellos, no para mí. Eres solo alguien que merece vivir sin correr. Nia lo miró, realmente lo miró, y algo en su expresión cambió. No confianza aún, pero quizás el comienzo. ¿Por qué estabas solo aquí, Cole Brennan? Los hombres no cabalgan por desierto vacío sin razón. Cole se volvió a la ventana, viendo las sombras alargarse. Dejé la vida de rancho. Las cosas se pusieron mal, y no quería arrastrar a nadie más conmigo. Estar solo parecía más simple. ¿Lo es?, preguntó ella, pensó en 2 años de campamentos vacíos y noches silenciosas, hablando solo con su caballo, en cómo las últimas palabras de Ces resonaban en cada momento quieto. La mayoría de los días, dijo. Esta noche no. La noche llegó a la cresta con la oscuridad que solo existe lejos de pueblos y luces. Cole estaba junto a la ventana, rifle en mano, vigilando la tierra abajo por cualquier signo de movimiento. El desierto de noche estaba lleno de sonidos y sabías escuchar. El aullido lejano de coyotes. El roce de cosas pequeñas cazando cosas más pequeñas. El susurro del viento por la salvia. Y debajo de todo, el silencio que significaba seguridad o peligro dependiendo de que lo rompiera. Detrás de él, Nia finalmente se había rendido al agotamiento.
Yacía en el catre envuelta en la manta y el abrigo de Ko, su respiración profunda y regular. El sueño la había tomado como toma a los verdaderamente agotados, repentino y completo, arrastrándola antes de que el miedo pudiera objetar. Cole no durmió. Había aprendido en la guerra a pasar días sin él, a mantener la mente aguda cuando el cuerpo quería rendirse. Y esta noche, el sueño parecía un lujo que no podían permitirse. Pensó en las huellas que había visto, intentó calcular qué tan atrás estarían los dos hombres. Si rastreaban de noche, podrían llegar en horas. Si acampaban esperando el amanecer, tenía hasta la mañana. De cualquier modo, el tiempo estaba en contra. Su hombro dolía donde la vieja herida de guerra aún tiraba en clima frío, y sus ojos se sentían secos y arenosos por mirar la oscuridad. Pero permaneció en su puesto, vigilando, escuchando, esperando. Cerca de la medianoche, lo oyó. El leve crujido de una piedra desplazada por peso. Demasiado pesado para animal, demasiado deliberado para accidente. Ko apretó el rifle. Escaneó la oscuridad abajo, buscando formas, movimiento, cualquier cosa que no perteneciera. Allí, una sombra separándose de otras sombras, moviéndose a lo largo de la base de la cresta. Luego otra, 20 yardas a la izquierda. Dos hombres moviéndose con cuidado, buscando. No habían encontrado la cabaña aún, pero estaban cerca. Ko los observó 10 minutos, siguiendo su progreso. Se movían como cazadores, separándose para cubrir más terreno, revisando escondites probables. Profesionales, experimentados, el tipo de hombres que habían hecho esto antes. Eventualmente pasaron la cresta, yendo al oeste por el arroyo seco, buscando huellas, signos. Una mujer que actualmente dormía 30 pies sobre sus cabezas, protegida por oscuridad y la decisión de un desconocido de detenerse. Cuando se fueron, cuando el silencio volvió a ser solo viento y animales lejanos, Ko finalmente se permitió exhalar. Tenían horas, tal vez hasta el amanecer, tal vez menos, pero seguían vivos, y eso bastaba por ahora. Miró atrás a Nia, aún dormida, y sintió algo desconocido removerse en su pecho. No deseo, aunque era hermosa incluso en el agotamiento. No lástima, aunque su situación merecía compasión. Algo más. Algo como la sensación cuando miraba a Cés y veía potencial para alguien que se convirtiera en algo mejor que el mundo en que nació. Propósito, quizás, el sentido de que por primera vez en 2 años, su presencia en un lugar realmente importaba. Se volvió a la ventana y se acomodó para el resto de la noche. El amanecer llegó lento sobre la cresta, luz gris filtrándose en el cielo antes de que el sol apareciera. Ko no se había movido de su posición, cuerpo rígido y dolorido, pero mente aún aguda por la vigilia nocturna. El desierto bajo emergió de la oscuridad en capas graduales, revelando terreno que ya había memorizado en sombras. Detrás, oyó a Nia moverse, el crujido del armazón del catre al cambiar de posición. Luego un pequeño jadeo cuando la conciencia trajo de vuelta todo el miedo que el sueño había suspendido brevemente. «Sigues aquí», dijo, voz ronca por el sueño. «Dije que no me iría». Ella se sentó, apartando cabello del rostro y mirándolo correctamente por primera vez a plena luz. Cole sentía su evaluación, viéndola registrar que había velado toda la noche, que su rifle estaba listo, que había cumplido lo dicho. «No dormiste nada», observó. No era el momento. Nia se levantó lento, probando las piernas, encontrándolas más fuertes después de descanso y agua. Ajustó el vestido roto, gesto que se había vuelto automático, luego se envolvió más en el abrigo de Ko. Estuvieron cerca mientras. Pasaron cerca de medianoche, yendo al oeste. No han desistido, pero tampoco nos han encontrado. Se acercó a la ventana y miró la tierra que se había convertido en su prisión. Volverán. Probablemente. Hombres como esos no paran a menos que los fuercen. Nia se volvió hacia él, y a la luz de la mañana, Cole la vio más claro. Era más joven de lo que pensó al principio, quizás 27 o 28, con rasgos que hablaban de herencia mixta con algo más. Sus ojos, ese café claro inusual que casi parecía dorado en cierta luz, tenían inteligencia y fuerza que el agotamiento no había extinguido del todo. Cole Brennan, dijo, usando su nombre completo como la noche anterior. No te entiendo. No hay mucho que entender. Un hombre cabalga solo por el desierto,
encuentra a una mujer casada, la lleva a salvo, vela toda la noche, no pide nada a cambio. Eso no es común. Común no siempre es correcto. Lo estudió un momento más, luego tomó una decisión. Pasó junto a él hacia la puerta y salió al fresco temprano de la mañana. Ko la siguió, rifle en mano, escaneando el área automáticamente por amenazas. Nia caminó al borde de la cresta y miró abajo al arroyo seco donde Ko la había encontrado. Desde esta altura, las huellas eran invisibles, pero el recuerdo de correr por ese espacio estaba escrito en su rostro. Estuve casada 3 años, dijo, sin mirarlo. Thomas era medio apache, medio blanco, como yo. Nos entendíamos de una manera que la gente de un solo mundo nunca podía. Estábamos construyendo algo pequeño, pero nuestro. Hizo pausa y Ko esperó, sabiendo que necesitaba contar esto a su ritmo. Hace 3 meses, Thomas guió a un grupo de viajeros por el valle. Hombres blancos, bien vestidos, con mucho más dinero del que deberían. Cuando volvió, estaba preocupado, no hablaba de lo que había visto, solo decía que había presenciado algo que no debía. Ko sintió algo frío asentarse en su estómago. Sabía a dónde iba esta historia. Una semana después, llegaron asaltantes. 6. Fueron directo por Thomas, le dispararon antes de que pudiera hablar. Corrí, pero 2 me siguieron. Me han cazado desde entonces. ¿Por qué?, preguntó Ko, aunque empezaba a entender. Porque soy la esposa de Thomas. Porque piensan que sé lo que él sabía. Porque quieren asegurarse de que nadie hable de lo que vio. Ko procesó esto, sintiendo piezas de un panorama mayor formándose. Asaltantes no cazan a una mujer 3 días solo por diversión. Había algo más, algo por lo que valía matar y asegurar silencio. ¿Sabes qué vio Thomas?, preguntó. No, nunca me lo dijo. Ojalá lo hubiera hecho. Su voz se quebró ligeramente. Tal vez entonces su muerte significaría algo. Ko se puso a su lado en el borde de la cresta. Lo suficientemente cerca para ofrecer presencia, pero no para invadir. Su muerte significa que era un buen hombre en un mundo malo, dijo Ko quedo. Eso vale algo. Nia lo miró y las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y constantes, trazando surcos en el polvo de su rostro. No sé siquiera si esos hombres fueron los que lo mataron o solo los enviados a limpiar después. No sé sus nombres ni por qué estaban allí ni que vio Thomas que valía morir. Solo sé que he estado corriendo y estoy tan cansada de correr. Ko hizo algo que sorprendió a ambos. Extendió la mano y la puso en su hombro, el que había vendado la noche anterior, gentil y estabilizador. Entonces paramos de correr y empezamos a ver qué hacer después. Ella se inclinó ligeramente al toque solo un momento antes de enderezarse de nuevo y secarse los ojos. Sigues diciendo nosotros. ¿Por qué? No me conoces. No me debes nada. Cole pensó en Cés, en la culpa que lo había acompañado 2 años, en todas las veces que había llegado demasiado tarde para importar. Tal vez no. Pero sé lo que es ser casado por hombres que no tienen derecho. Y sé lo que es desear que alguien hubiera estado allí cuando importaba. Antes de que Nia respondiera, los ojos de Ko captaron algo a lo lejos. Movimiento cerca de la base de la cresta. Retiró la mano y levantó el rifle, mirando por la mira, 2 hombres a pie examinando el suelo, uno alto y delgado, el otro bajo y fornido. Ambos armados, ambos moviéndose con la confianza de quienes saben lo que hacen. Adentro, dijo Ko quedo. Ahora, retrocedieron a la cabaña y Ko se posicionó en la ventana donde podía ver sin ser visto. Nia se quedó atrás, lo suficientemente cerca para oír su respiración acelerarse. Los 2 hombres abajo se movían metódicamente, estudiando huellas que Ko y Nia habían dejado el día anterior. El alto se arrodilló, tocando la tierra, luego miró hacia la cresta. No directo a la cabaña, pero lo suficientemente cerca para que el pulso de Ko se acelerara. Eran buenos, profesionales. Esto no era su primera cacería. El bajo dijo algo que Ko no oyó, y el alto asintió. Empezaron a subir la cresta, sin prisa, tomándose tiempo, revisando cada escondite posible. Venían. Ko revisó su rifle, aseguró los cartuchos, calculó distancias y ángulos. Si llegaba a pelea, tendría ventaja de altura.
pero 2 contra 1 nunca eran buenas probabilidades, y Mia no tenía arma. Si te digo que corras, dijo Ko sin volverse, corres. Sin discusión, sin dudar, directo al norte de esta cresta, hay un lecho de arroyo a 2 millas. Síguelo al este hasta la ruta principal. Quédate escondida hasta encontrar ayuda. No te dejo pelear solo. Lo harás si te lo ordeno. No se discute. Ella empezó a protestar, pero Ko levantó la mano, silenciándola. Los hombres estaban suficientemente cerca para que las voces viajaran. Observaron por la ventana mientras los 2 rastreadores subían constantes, pausando frecuentemente para checar señales, buscar disturbios en polvo y roca. El alto se movía como gato, equilibrado y cuidadoso. El bajo era más agresivo, empujando más fuerte, respirando pesado. 30 yardas. 20. El dedo de Ko en el gatillo. Listo, pero no comprometido. 15 yardas. Y entonces el alto se detuvo. Miró directo a la cabaña. Y aún a esa distancia, Ko vio el reconocimiento en su postura. Los había encontrado. El hombre se volvió a su compañero y habló. El bajo sonrió y sacó su revólver. Ko se apartó de la ventana y se volvió a Nia. Pase lo que pase, quédate detrás de mí. No entres en la línea de fuego. ¿Entiendes? Ella asintió, miedo brillante en sus ojos, pero sin pánico. Había pasado por demasiado para entrar en pánico ahora. Cole se movió a la puerta, la abrió lento, y salió con el rifle alzado. Los 2 hombres pararon de subir, manos yendo a sus armas, pero sin sacar aún. Suficiente, gritó Cole hacia abajo, voz clara en el aire matutino. El alto sonrió, expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Bueno, mira. Dijo, voz suave y educada, fuera de lugar en su apariencia. Debe ser el tipo que recogió nuestra propiedad perdida. No es propiedad de nadie y no es de ustedes. Ahí te equivocas, amigo. La señora tiene algo que pertenece a nuestro patrón y estamos contratados para recuperarlo junto con ella. No tiene nada. ¿Seguro? Porque desde donde estoy, tiene información, y la información es lo más valioso aquí. Ko mantuvo el rifle firme, apuntando al pecho del alto. Den la vuelta y váyanse. No tiene que terminar mal. El bajo soltó una risa áspera. Hablas fuerte para un hombre solo. Un hombre solo con altura y un Winchester. El alto levantó manos en gesto conciliador. Sin necesidad de violencia. Solo hacemos un trabajo. Entregas a la mujer, nos vamos. Nadie sale herido. No va a pasar. La sonrisa se borró del rostro del alto, reemplazada por algo más duro. ¿Sabes para quién trabajamos? No me importa. Debería. Se llama Dalton. Silas Dalton. Tal vez oíste de él. Cole sintió el mundo inclinarse ligeramente. El nombre lo golpeó como golpe físico, trayendo recuerdos que había pasado 2 años intentando enterrar. Silas Dalton, su ex socio. El hombre cuya codicia lo había destruido todo. El hombre cuya pandilla había matado a Cés. Sé quién es Dalton, dijo Ko, voz plana y peligrosa. Las cejas del alto se alzaron. Ah, sí. Entonces sabes que es mala idea interponerte entre él y lo que quiere. Dalton puede irse al infierno. Palabras fuertes. ¿Cómo te llamas, amigo? Para decirle al jefe a quien poner en la lista, Ko miró los ojos del hombre y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cole Brennan. Y pueden decirle a Dalton que si la quiere, tendrá que pasar por mí primero. Igual que todo lo demás que intentó quitarme, la reacción fue inmediata. El rostro del alto palideció, luego enrojeció. El bajo dio un paso atrás. Eres Brennan, dijo el alto, voz aguda por sorpresa. El Brennan que testificó contra Dalton en el 78. Ese soy yo. Caray, murmuró el bajo. El jefe va a enloquecer. El alto se recuperó rápido, pero Ko veía su mente trabajando, recalculando, entendiendo que esto se había vuelto personal de una manera que iba más allá de un simple trabajo de recuperación. Brennan, dijo el alto lento. Dalton te ha buscado 2 años,
Y ahora aquí estás protegiendo exactamente a la mujer que debemos traer. Eso es o la mejor suerte o la peor que he visto. Depende del punto de vista. Así es. El alto puso mano en su arma. ¿Cómo quieres jugar esto? ¿Nos vas a disparar a los dos? Porque te digo, aunque me derribes, mi compañero es rápido. Muy rápido. Y esa mujer detrás de ti quedará en el fuego cruzado. La mente de Ko corrió por opciones. El hombre tenía razón. Aún con ventaja de posición, un tiroteo aquí sería sucio y peligroso. Nia podría ser alcanzada. Él podría serlo. Y aunque ganara, vendrían más. Dalton se aseguraría, necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, planear, entender cómo su pasado y el presente de Nia acababan de chocar de la peor manera. Vayan y díganle a Dalton que me encontraron, dijo Ko. Díganle que ya no corro y que la mujer está bajo mi protección ahora. No le va a gustar. No me importa lo que le guste. El alto consideró, luego asintió lento. De acuerdo. Transmitiremos el mensaje. Pero debes saber, Brennan, Dalton no es el hombre que recuerdas. Se ha vuelto poderoso, conectado, y tiene muy buena memoria para quienes lo cruzaron. Yo también. Los dos hombres bajaron la cresta lento, manteniendo ojos en Ko hasta estar fuera de alcance de rifle. Luego se volvieron y se dirigieron a donde debían estar sus caballos. Moviendo rápido ahora, ansiosos por llevar noticias que pondrían todo en movimiento, Ko los observó hasta que desaparecieron, luego bajó el rifle y se volvió para encontrar a Nia en la puerta, rostro pálido. Silas Dalton, dijo ella. Los hombres que mataron a Thomas trabajan para Silas Dalton. Eso parece. ¿Y este Dalton es tu enemigo? Sí, porque testifiqué contra él. Entonces ya no solo huimos de hombres que mataron a mi esposo. Huimos de tu pasado también. Ko miró a esta mujer que ya había pasado por demasiado, que acababa de enterarse de que sus problemas se habían vuelto exponencialmente peores porque había confiado en él. Lo siento, dijo. Si hubiera sabido, habría, ¿qué? Lo interrumpió ella. ¿Dejarme en ese arroyo para morir? ¿Pasar de largo y dejar que me tomaran? No, pero te habría dicho en qué te metías. Nia se acercó más y, a pesar de todo, a pesar del miedo y el nuevo peligro, sus ojos estaban claros y firmes. Cole Brennan, me hiciste una pregunta en ese arroyo. Me preguntaste si iría contigo a un lugar seguro. Y dije sí. Esa decisión fue mía. Lo que viene después también es mío. Esto es diferente. Esto es Dalton. No sabes de qué es capaz. Entonces dime, así que lo hizo. Parado allí en la cresta con el sol matutino subiendo y el peligro acercándose por todos lados. Cole le contó de Silas Dalton, de Seth Morrison, de 2 años de culpa y huida e intentando olvidar. Y Nia escuchó y entendió y no huyó. Y en algún punto de ese relato, Cole se dio cuenta de que la pregunta que ella le había hecho en el arroyo tenía una respuesta más profunda de lo que había sabido. No quería su cuerpo. Quería algo más difícil de nombrar y más valioso. Quería su supervivencia. Quería su confianza. Quería ser el tipo de hombre que mereciera la fe que ella elegía poner en él. El sol subió más alto y abajo, 2 hombres cabalgaban duro hacia Silas Dalton con noticias que harían chocar pasado y presente. Cole Brennan y Nia Redstone se pararon juntos en la cresta y tomaron la decisión que definiría todo lo que vendría después. No correrían. Ya no. Pelearían. La decisión de ir al norte hacia Carson City no fue ligera. Ko estaba sentado en una roca plana afuera de la cabaña de línea, rifle sobre las rodillas, viendo el desierto brillar bajo el calor de media mañana. A su lado, Nia se envolvía más en su abrigo a pesar del calor, buscando consuelo en el peso de la tela más que protección del frío. Abajo, en algún lugar de ese vasto espacio vacío, 2 hombres cabalgaban duro hacia Silas Dalton con noticias que pondrían todo en movimiento. Ko casi podía verlo en su mente, cómo cambiaría el rostro de Dalton al oír el nombre Brennan. Como la vieja odio se mezclaría con nueva oportunidad, creando algo mucho más peligroso que cualquier amenaza sola. Tenemos 2 opciones, dijo Ko, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos.
Podemos ir al asentamiento del que hablé. 2 días al oeste, lugar pequeño, tranquilo, donde la gente no pregunta lo que no necesita saber. Estarías a salvo allí, escondida. Pero... incitó Nia, oyendo la duda en su voz. Pero Dalton sabría eventualmente. Hombres como él tienen alcance. Te encontraría o me encontraría a mí, y volveríamos aquí corriendo. Siempre corriendo, Nia juntó las rodillas al pecho, descansando la barbilla en ellas. ¿La otra opción? Carson City al norte. 2 días de cabalgata dura si empujamos. Cole se volvió a mirarla. Hay un marshal federal allí. James Jackson. Buen hombre. Tu esposo Thomas le reportó antes de morir sobre lo que sea que vio. Si llegamos a Jackson, le contamos lo sucedido, le mostramos la conexión entre Dalton y el asesinato de Thomas, tal vez podamos terminar esto permanentemente. Tal vez, repitió Nia. No será, tal vez. Nada es seguro, pero es la única forma que veo de parar de correr. Ella miró el horizonte largo rato, y Cole veía cómo pesaba supervivencia contra justicia, seguridad contra resolución. Finalmente habló, voz firme. Cuéntame de Dalton. Todo. Si voy a meterme en esto, necesito saber a qué nos enfrentamos. Así que Cole le contó, no la versión abreviada que había dado en la cresta, sino la historia completa, cada detalle doloroso que había intentado enterrar 2 años. Silas Dalton y yo nos conocimos en el rancho Double R hace 5 años. Ambos éramos capataces trabajando para el mismo dueño, manejando partes diferentes de la operación. Dalton era mayor, quizás en los 40 y tantos entonces, y había peleado por la Confederación en la guerra. Yo por la Unión. Eso debería habernos mantenido separados, pero éramos profesionales. Lo hicimos funcionar. Cole hizo pausa, recordando esos días tempranos antes de que todo saliera mal. Dalton era bueno en su trabajo, organizado, eficiente. Los hombres lo respetaban, aunque no siempre les caía bien. Y por un tiempo, eso bastó. Entonces empecé a notar cosas. Conteos de ganado que no cuadraban con los libros. Provisiones que desaparecían. Cosas pequeñas al principio, fáciles de pasar por alto, pero sumaban. El recuerdo sabía amargo en la boca de Cole. Lo confronté en privado, le di chance de explicar, y lo hizo. Me dijo que el dueño del rancho nos engañaba en sueldos, que tomar un poco era solo equilibrar la balanza. Dijo que si era listo, tomaría mi parte y me callaría. No lo hiciste, dijo Nia. No era pregunta. No, lo reporté al dueño, le mostré evidencia, el dueño trajo a la ley, y arrestaron a Dalton. Pero antes del juicio, su pandilla lo sacó. Y esa pandilla decidió mandar un mensaje sobre lo que pasaba a quienes los cruzaban. La voz de Cole se volvió plana, como siempre cuando llegaba a esta parte. Ces Morrison tenía 20 años. Llegó al rancho a los 17, huérfano, buscando trabajo y propósito. Lo tomé como peón, le enseñé todo lo que sabía de ranchería, de caballos, de sobrevivir aquí. No era mi hijo de sangre, pero lo traté como si lo fuera. Y él me veía igual, me llamaba señor Cole, pero el respeto iba más profundo que modales. La imagen del rostro de Ces, joven y ansioso y vivo, surgió sin invitación en la memoria de Cole. Le enseñé a alazar ganado, a leer huellas en la tierra, a arreglar una línea de cerca que aguantara el invierno. Le enseñé qué plantas eran seguras para comer y cuáles te mataban. Cómo domar un caballo maltratado, cómo construir un refugio que resistiera lluvia y viento. Cosas pequeñas, prácticas, el tipo de conocimiento que pasa de generación en generación. Las manos de Cole se apretaron en el rifle. Ces lo absorbía todo como tierra seca toma agua. Tenía esa manera de escuchar, realmente escuchar, que te hacía querer enseñarle más. Y en las noches, nos sentábamos junto al fuego y preguntaba sobre la guerra, sobre qué significaba ser buen hombre en mundo malo, sobre cómo saber lo correcto cuando todo parecía malo. Nia extendió la mano y la puso en el brazo de Cole, gesto de comprensión y solidaridad. Hace 2 años, mandé a Ces al pueblo con un carro lleno de provisiones que entregábamos a otro rancho. Trabajo simple, seguro, o debería haberlo sido. Pero la pandilla de Dalton había estado vigilando el rancho,
esperando oportunidad de golpearnos a mí, y la encontraron. El recuerdo venía en fragmentos, afilados y cortantes. Lo emboscaron en el camino a 5 millas del pueblo. Cés peleó. El sheriff encontró 2 pandilleros muertos cerca del carro, así que debió disparar algunos tiros. Pero era un muchacho contra 5 hombres armados. El resultado nunca estuvo en duda. La voz de Cole se quebró ligeramente, la primera emoción real rompiendo. Se suponía que yo iría con él. Ese era el plan original. Pero surgió algo en el rancho, emergencia que necesitaba atención inmediata. Así que lo mandé solo, le dije que lo alcanzaría después. Y para cuando llegué, para cuando encontré el carro, se detuvo, incapaz de continuar un momento. Cés aún estaba vivo cuando llegué, apenas. 3 balas en el pecho, desangrándose en la tierra. Me miró y ¿sabes qué dijo? Dijo, señor Cole, usted me enseñó a vivir bien. Lo intenté. De verdad lo intenté. Y luego murió en mis brazos. 20 años. Toda su vida por delante. Perdida porque hice un enemigo y él pagó el precio. El silencio que siguió fue pesado y completo. Testifiqué contra Dalton en el juicio. Le conté todo lo que sabía de su operación, su pandilla, sus planes, y el juez lo absolvió por un tecnicismo. Algún sheriff corrupto había llenado mal los papeles. Fácil para un buen abogado desarmarlo. Dalton salió libre, legalmente inocente, y yo quedé con nada más que culpa y un muchacho muerto que no podía traer de vuelta. El agarre de Nia en su brazo se apretó. Por eso cabalgas solo, dijo suave. Por eso te alejas de pueblos y gente. Piensas que si te importa a alguien, morirá por ti. Morirá, dijo Cole plano. Cés lo hizo. Y aún así te detuviste por mí. Me llevaste a salvo. Velaste toda la noche. Estás haciendo exactamente lo que juraste no hacer. Cole se volvió a mirarla, realmente mirarla, y vio comprensión en sus ojos. No lástima, comprensión, la que viene de cargar peso similar. Tal vez estoy cansado de huir de mi propia culpa, dijo. O tal vez vi chance de hacerlo bien esta vez. No sé. Pero cuando te vi en ese arroyo, no pude pasar de largo. Y ahora que sé que Dalton está involucrado, ahora que el asesinato de tu esposo y el de Cés están conectados por el mismo hombre, no puedo alejarme de esto. Aunque signifique enfrentar a Dalton de nuevo, especialmente entonces. Nia soltó su brazo y se levantó, caminando al borde de la cresta. Miró al norte hacia Carson City, hacia la confrontación que esperaba como tormenta en el horizonte. Mi esposo Thomas era buen hombre, dijo. Gentil conmigo, justo con otros, intentando ganarse la vida honestamente en un mundo que no valora la honestidad. Y los hombres de Dalton lo mataron por ver algo que no debía. Si el Marshal Jackson investiga, si hay evidencia, si podemos llevar a Dalton a justicia, entonces la muerte de Thomas significa algo. Significa que no murió solo porque hombres malos querían proteger sus secretos. Se volvió a Cole. Vamos a Carson City juntos. Encontramos al Marshal. Terminamos esto. Cole se levantó, sintiendo algo asentarse en su pecho. Podría ser propósito o aceptación. Será peligroso. Dalton sabe que vamos. Pondrá trampas. Estará listo. Entonces tendremos que estarlo más. Cole asintió una vez, gesto de reconocimiento mutuo. Salimos ahora. Viaje ligero. 2 días de cabalgata dura. Descanso mínimo. Fuera de rutas principales donde los hombres de Dalton podrían vigilar. Y si algo pasa, si nos separamos, tú vas a Carson City sola. Encuentras al Marshal Jackson. Le cuentas todo. Nada va a pasar, dijo Nia con certeza que lo sorprendió. ¿Cómo puedes estar segura? Porque nos cuidaremos mutuamente como Thomas y yo deberíamos haber podido. Como tú y Cés deberían haber podido. Esta vez, no fallamos. Cabalgaban por la tarde y hasta la noche, empujando fuerte a través de terreno que resistía cada paso. Cole había robado uno de los caballos dejados por los hombres de Dalton, un mayo robusto que protestó al nuevo jinete, pero aceptó con resignación profesional.
Nia cabalgaba detrás de Ko en el alazán, brazos alrededor de su cintura para equilibrio. Su cuerpo presionado cerca de manera necesaria más que íntima, pero creando conciencia entre ellos que ninguno mencionó en voz alta. La tierra cambiaba al ir al norte. El desierto plano daba paso a colinas ondulantes, luego a país quebrado cortado por agua antigua que ya no corría. Formaciones rocosas se alzaban como monumentos a fuerzas más allá de lo humano, moldeadas por viento y tiempo en formas casi deliberadas. Ko navegaba por memoria e instinto, quedándose en terreno bajo cuando posible, usando el paisaje para ocultar su paso de quien pudiera estar mirando. Hablaron poco durante la cabalgata. Las palabras parecían innecesarias y desperdicio de energía mejor gastada en supervivencia. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de propósito compartido, de la comprensión que se había formado entre ellos en el último día y noche, del peso de sus historias combinadas empujándolos hacia lo que esperaba en Carson City. Cuando el sol empezó su descenso al horizonte oeste, pintando las rocas en tonos oro y ámbar, llegaron a un cañón angosto que cortaba una cresta como herida de cuchillo. Ko detuvo los caballos y estudió el paso con cuidado. Este cañón lleva al río Carson, dijo. Lo seguimos al norte unas 5 millas. Luego hay que cruzar. El río corre rápido esta época. Derretimiento de nieve de las montañas. Será peligroso. Nia miró la entrada del cañón. Oscura y amenazante en la luz menguante. ¿Podemos cruzar de noche? Muy riesgoso. Cruzamos al primer luz. Acampamos aquí esta noche. Descansamos los caballos. Salimos al amanecer. Acamparon en un rincón protegido donde la pared del cañón creaba un alcobe natural, ofreciendo protección del viento y ocultamiento de quien pasara por la cresta arriba. Ko hizo fuego pequeño, justo para calor y calentar agua, manteniendo el humo bajo y disperso. Comieron poco de sus limitadas provisiones, carne seca y galleta dura que requería dientes fuertes y paciencia. Cuando la oscuridad se asentó y las estrellas salieron en números imposibles, Nia habló en la quietud. Cuéntame de la guerra. Ko la miró a través del fuego, sorprendido por la petición. ¿Por qué? Porque la llevas contigo. Lo veo en cómo escaneas el horizonte, en cómo nunca te relajas del todo, en cómo calculas distancias y ángulos sin pensar. Fuiste soldado. Quiero entender qué significa. Ko consideró rechazar. La guerra no era algo de lo que hablaba. Con nadie. Pero Nia había compartido su dolor con él, había confiado en él con su supervivencia. Tal vez le debía la misma honestidad. Me enlisté en 1861, empezó lento. Ejército de la Unión, cuarto de infantería. Tenía 18 años y convencido de que la guerra terminaría en 6 meses. Como todos, pensaba que sería gloriosa, honorable, chance de probar algo, hizo pausa, pinchando el fuego con un palo, viendo chispas subir a las estrellas. El primer batalla que peleé fue en Bull Run, julio de 1861. Día caluroso, más caluro que este desierto. Marchamos pensando que íbamos a enseñarles una lección a los rebeldes, ponerlos en su lugar, terminar todo ahí. En cambio, nos masacraron. Hombres con quienes había entrenado, comido, reído la noche anterior. Murieron en el lodo, gritando por madres que no podían oír, ni escuchaba sin interrumpir, rostro iluminado por la luz del fuego. Peleé 4 años. Bull Run, Antietam, Gettysburg, docena de enfrentamientos menores cuyos nombres he intentado olvidar. Aprendí a matar hombres que nunca había conocido por razones que dejaron de tener sentido después del primer año. Aprendí a dormir con fuego de artillería. Aprendí a distinguir entre herida que sanaría y herida que mataría. Aprendí que coraje y cobardía se ven idénticos cuando empiezan las balas. Su mano fue inconscientemente a la cicatriz en su rostro. Esto me lo hice en Antietam. Soldado confederado, combate cercano, su bayoneta contra mi rifle. Tenía quizás 16 años. Aún veo su rostro. Joven, aterrado, solo intentando sobrevivir como todos. Lo maté y he cargado su rostro desde entonces. La guerra te hizo quien eres, dijo Nia suave. La guerra destruyó quien era y dejó algo más. No sé si mejor o peor.
Solo sé que no puedo volver a quien era antes y no puedo escapar de quien me convertí. Estuvieron en silencio un rato, el fuego crepitando entre ellos. Mi abuela decía que algunas personas son forjadas por la dificultad y otras rotas por ella, dijo Nia. Decía que la diferencia no estaba en lo que te pasaba sino en lo que elegías hacer con lo que quedaba después. ¿Qué elegiste tú?, preguntó Ko. Elegí sobrevivir, honrar a Thomas viviendo la vida que quería para mí. No dejar que los hombres que lo mataron me robaran el futuro junto con él. Esa es buena elección. ¿Y tú, Ko Brennan? ¿Qué elegiste? Ko le miró las estrellas, la inmensidad del universo desplegada arriba. Elegí culpa por mucho tiempo. La llevé como abrigo. Dejé que definiera cada decisión, cada dirección. Pero tal vez, hizo pausa, buscando palabras que se sintieran verdaderas. Tal vez encontrarte en ese arroyo fue chance de elegir algo diferente. Algo que importa más que solo sobrevivir. Nia se levantó y rodeó el fuego para sentarse a su lado, lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran. Te hice una pregunta cuando nos conocimos, dijo. Te pregunté si solo querías mi cuerpo como los otros. Dijiste que no. Te creo. ¿Pero qué quieres, Ko? Se volvió a mirarla, a esta mujer que había pasado por el infierno y emergido con su fuerza intacta. A esta persona que había elegido confiar en él cuando la confianza debería haber sido imposible. Quiero que vivas, dijo simplemente. Quiero que la muerte de Thomas signifique algo. Quiero que la DC signifique algo. Y quiero ser el tipo de hombre que merece estar sentado aquí contigo planeando algo mejor que solo correr. Nia levantó la mano y tocó su rostro, dedos trazando la cicatriz de siena mandíbula. Ya eres ese hombre, y entonces lo besó. No fue el beso desesperado de gente buscando consuelo ante la muerte. Fue algo más lento, más deliberado, más real. Sabía a humo y polvo del desierto y al comienzo de algo que ninguno esperaba encontrar. Ko respondió con cuidado, una mano subiendo a acariciar su rostro, sintiendo el calor de su piel, la realidad de su presencia. Cuando se separaron, Nia descansó su frente contra la de él. Pase lo que pase en Carson City, susurró. Me alegro de haberte conocido. Yo también, dijo Ko, queriéndolo decir más que nada en años. Se abrazaron mientras el fuego se consumía y la noche se profundizaba alrededor. Dos personas que lo habían perdido todo, encontrando algo frágil y precioso en las ruinas. El amanecer llegó frío y brillante, volviendo las paredes del cañón de negro a gris a rojo dorado. Cole despertó de sueño ligero para encontrar a Nia ya levantada, revisando los caballos, movimientos eficientes y decididos. Habían dormido cerca por calor, y sintió la ausencia de su cuerpo junto al suyo como frío físico. El río suena fuerte, dijo cuando notó que estaba despierto. Estamos cerca. Desarmaron el campamento rápido, comiendo lo poco que quedaba de comida, sabiendo que necesitarían reabastecer en Carson City si llegaban tan lejos. Cole revisó su rifle una vez más, hábito de la guerra que no podía romper. Nia había hecho una reparación improvisada a su vestido usando tiras de tela del dobladillo, haciéndolo más seguro, si no más modesto. El cañón se angostaba mientras cabalgaban, las paredes acercándose hasta poder tocar ambos lados y extendían los brazos. El sonido del agua corriendo crecía, resonando en la piedra, un rugido constante que hacía imposible conversar. Luego el cañón se abrió de repente, derramándose en la orilla del río Carson. Ko había cruzado este río antes años atrás, pero nunca cuando corría tan alto. El derretimiento primaveral de la Sierra Nevada lo había convertido en monstruo revuelto, gris, verde y blanco con espuma, llevando ramas y desechos de arriba. El punto normal de vadeo marcado por mojones en ambas orillas parecía imposible. El agua tenía que tener 5 pies de profundidad, quizás más, y moviéndose lo suficientemente rápido para barrer a un caballo de sus patas. Podemos rodear, gritó Nia sobre el rugido del agua. El siguiente vado está a 8 horas al norte. Dalton tendrá hombres allí para ahora. Entonces cruzamos aquí. Ko estudió el río, calculando ángulos y profundidades, buscando la mejor línea. Allí, unas 30 yardas río arriba, una barra de grava se extendía en la corriente, ofreciendo agua ligeramente menos profunda. Si se acercaban en ángulo, usaban la barra para romper la fuerza de la corriente. Tal vez lo lograran.
Tal vez, le explicó su plan a Nia, gritando para ser oído. Ella escuchó cuidadosa, luego asintió entendiendo. Si caes, dijo Ko, suelta el caballo. Nada a la orilla lejana. No luches la corriente. Úsala. Ángulo cruzando. Yo estaré justo detrás. ¿Y si caes tú? Entonces sigues. Llegas a Carson City. Encuentras al Marshal Jackson. ¿No vuelves por mí, entiendes? Cole. Prométemelo, Nia, la miró largo rato, luego asintió a regañadientes. Lo prometo. Se acercaron al río en el punto que Ko había elegido, los caballos resistiéndose al borde del agua. Sintiendo peligro, Ko urgió a su alazán adelante, hablándole en tonos bajos y calmados, sintiendo los músculos del animal tensarse con miedo y deseo de huir. Los primeros pasos en el agua fueron manejables, fríos, pero no profundos. El fondo grava sólida que daba buen apoyo, luego más profundo, el agua subiendo a los estribos, luego a la silla, la corriente empujando fuerte contra el lado del caballo, el alazán luchaba por mantener equilibrio. Cada paso negociación entre progreso adelante y el deseo del río de barrerlos río abajo, detrás. Cole oyó a Nia urgiendo al vallo al agua. Miró atrás, la vio agarrando el cuerno de la silla con nudillos blancos, rostro decidido, estaban a mitad cuando pasó, el vallo pisó una roca que se movió bajo su peso, perdió apoyo, tropezó, Nia gritó, agarrando la crin del caballo, pero la silla estaba mojada y su mano resbaló. Cayó de lado al río y fue arrastrada en un instante. Ko reaccionó sin pensar, pateando libre de estribos, lanzándose a la corriente tras ella, el frío lo golpeó como puño, robándole el aliento, desorientándolo. El río lo volteó, arrastrándolo abajo, luego escupiéndolo a la superficie. Vio a Nia 20 pies adelante, brazos agitando, cabeza hundiéndose, nadaba fuerte usando la corriente, angulando hacia ella, su mano atrapó su brazo, luego lo perdió. Atrapó de nuevo. Esta vez sostuvo, jalándola cerca, envolviendo brazo alrededor de su pecho desde atrás. Tumbaron juntos río abajo, rebotando en rocas, tragando agua, el mundo reducido a frío y caos y la necesidad desesperada de aire. Los pies de Ko encontraron apoyo en algo sólido, una roca o saliente, y lo usó para empujarlos hacia la orilla lejana, sus botas rasparon grava, agua menos profunda. Puso pies debajo, arrastrando a Nia con él, tambaleando hacia la orilla, colapsaron juntos en el lodo, tosiendo agua de río, temblando por frío y adrenalina, Ko rodó a su lado, mirando a Nia. Sus ojos estaban abiertos por shock. Sus labios azules, pero respiraba. Pensé que no iba a dejar que pasara. Saltaste sin dudar. Ko apartó cabello mojado de su rostro, todo su cuerpo temblando. No iba a fallar de nuevo. No a ti. No como haces. Nia extendió la mano y tomó la suya, apretando fuerte. No fallaste, haces. No estabas allí. Eso es diferente. No se siente diferente. Debería. Yacieron allí un momento, recuperando aliento, dejando que la realidad de supervivencia se asentara. Luego Ko oyó un sonido que heló su sangre a pesar del sol empezando a calentarlos, voces de la orilla lejana. Miró a través del río y los vio, 4 hombres a caballo, gente de Dalton. Los habían alcanzado, el jinete líder, el alto de la cresta, ahuecó manos y gritó a través del agua. Brennan. Dalton fue adelante a Carson City. Te espera allí. Las palabras llegaron claras sobre el rugido del río, deliberadas y burlonas. Sabe que vienes. Sabe que planeas, y está listo. Ko miró a través del agua, mente corriendo. Dalton estaba adelante, había anticipado su destino, pondría trampas, prepararía emboscadas, convirtiendo Carson City en terreno de matanza, el jinete alto río. ¿Piensas que el Marshal Jackson puede ayudar? Dalton es dueño de media ciudad. Entras ahí, no sales. Luego volvieron sus caballos y cabalgaron al norte, siguiendo la carretera del río, ya no persiguiendo porque no necesitaban. La trampa estaba puesta. Solo tenían que esperar que Ko y Nia entraran. Cole se volvió a Nia, que había oído todo. Deberíamos volver, dijo ella. Encontrar otra forma. No hay otra forma.
Dalton nos cazaría para siempre si no terminamos esto. Y el Marshal Jackson es nuestra única chance de justicia para Thomas. Pero si Dalton está esperando, entonces entramos inteligente, cuidadosos. Usamos que nos espera a nuestro favor. Cole se levantó, ayudando a Nia a ponerse de pie. Habían perdido ambos caballos, la mayoría de provisiones, y cualquier ventaja de sorpresa, pero estaban vivos. Estaban juntos. Y tenían destino. Vamos, dijo. Tenemos larga caminata por delante. Caminaron por la tarde y hasta la noche, siguiendo el río al norte, quedándose fuera de la carretera principal, usando el terreno para ocultar su paso. El hombro de Ko, rozado por bala 2 días atrás, había empezado a latir con dolor profundo que hablaba de infección empezando. Lo ignoró, enfocándose en poner un pie delante del otro, en mantener a Nia moviéndose cuando el agotamiento amenazaba con detenerla. Cuando el sol empezó a ponerse, coronaron una pequeña elevación y lo vieron a lo lejos. Una estructura medio colapsada. Paredes de adobe color arena y sangre. Nia se detuvo, mano en la boca. «Conozco este lugar», susurró. Cole la miró interrogante. Era la casa de verano de mi abuela. Antes de las reubicaciones, antes de todo, se acercaron al homestead abandonado lento, los pasos de Nia volviéndose más seguros mientras el recuerdo la guiaba. El edificio era pequeño. Una sola habitación con paredes gruesas de adobe diseñadas para mantener fuera el calor en verano y el frío en invierno. El techo se había hundido parcialmente, dejando entrar el cielo. La puerta colgaba abierta en bisagras rotas, pero las paredes seguían de pie, sólidas y duraderas. Nia entró y Cole la siguió. Ella se movió por el espacio como fantasma, tocando paredes, trazando patrones en el polvo, recordando. Mi abuela se negó a irse cuando intentaron forzar a nuestra gente a la reservación, dijo, voz suave con memoria. Decía que esta tierra estaba en su sangre, que prefería morir aquí que vivir donde no pertenecía. Así que la dejaron. Demasiado vieja para valer la pena forzar, dijeron. Nia se arrodilló junto a la chimenea, pasando manos sobre las piedras. Me enseñó todo aquí. Cómo identificar plantas curativas. Cómo leer el desierto. Cómo encontrar agua cuando parecía no haber. Cómo sobrevivir cuando el mundo te quería muerto. Se levantó, volviéndose a Ko. Murió aquí en esta habitación en una noche cuando las estrellas estaban tan brillantes que parecían que podrían caer. Ko se quedó en la puerta, dándole espacio para llorar. Me dijo una vez que no tenía que elegir entre mi herencia apache y la blanca. Decía que podía ser ambas. Que estar dividida entre 2 mundos me hacía más fuerte, no más débil, que podía construir puentes que otros no veían. Nia caminó a Cole, parándose lo suficientemente cerca para que viera las lágrimas trazando surcos en su rostro polvoso. Después de que Thomas murió, pensé que lo había perdido todo. Mi esposo, mi hogar, mi propósito. Pensé que los hombres que me perseguían habían tomado no solo su vida, sino mi futuro. Y entonces me encontraste. Y me diste algo que había olvidado que existía. ¿Qué?, preguntó Ko Kedo. La posibilidad de que mañana pudiera ser diferente de hoy. Extendió la mano y tocó su rostro y Ko sintió el calor febril de su propia piel bajo la palma fresca de ella. Estás ardiendo, dijo con preocupación repentina. Solo cansado. No, estás enfermo. La herida está infectada. Su entrenamiento de curandera tomó control, práctico y seguro. Siéntate ahora. Cole quiso protestar, pero su cuerpo lo traicionó, piernas debilitándose, visión nadando. Se sentó pesado en el piso de tierra, de repente consciente de cuánto la fiebre le había quitado. Nia se movió con eficiencia rápida, recolectando materiales de un viejo paquete de medicinas de su abuela que de alguna forma aún colgaba de un clavo en la pared. Hierbas secas, frágiles por edad, pero aún potentes. Una olla de barro para mezclar. Trabajó en silencio, creando una cataplasma de memoria y entrenamiento, aplicándola a la herida de Ko con manos gentiles. Esto va a doler, advirtió. Luego presionó la mezcla en el corte infectado. Ko siseó entre dientes mientras fuego se extendía de su hombro, pero el dolor trajo claridad, quemando la niebla de la fiebre. Mi abuela decía que el dolor era la forma del cuerpo de demandar atención, dijo Nia, envolviendo su hombro con tela rasgada de su enagua. Que ignorarlo era tonto, que escucharlo era sabiduría.
¿Qué más decía? Nia sonrió ligeramente, aún trabajando. Decía que los guerreros más fuertes no eran los que nunca caían sino los que se levantaban. Decía que el amor no era debilidad sino coraje. Que cuidar a otra persona era lo más valiente que alguien podía hacer porque significaba arriesgar la pérdida. Terminó el vendaje y se sentó atrás mirándolo con expresión que mezclaba preocupación y algo más profundo. Cole, sé lo que intentas hacer. Intentas salvarme para compensar no salvar a Cés. Pero así no funciona. La muerte de Cés no fue tu culpa. Y salvarme no borrará esa culpa. Lo sé, dijo Cole, aunque no estaba seguro de creerlo. ¿Lo sabes? Porque a veces pienso que estás tan ocupado intentando ser la persona que crees que deberías haber sido que no ves quién eres ahora. ¿Y quién es ese? Un buen hombre que ha pasado por cosas terribles y aún eligió detenerse cuando vio a alguien que necesitaba ayuda. Un hombre que vela toda la noche. Un hombre que salta a un río crecido sin dudar. Un hombre digno de creer en él. Cole la miró, a esta mujer que tenía toda razón para no confiar en nadie y aún había elegido confiar en él, y sintió algo cambiar en su pecho. Algo como esperanza, algo como la posibilidad de que tal vez tenía razón. Nia, empezó. Pero ella puso dedo en sus labios, silenciándolo. Lo que vayas a decir, dilo después. Después de sobrevivir, después de llegar a Carson City, después de terminar esto, porque quiero oírlo cuando tengamos futuro para hablar, no solo un presente que intentamos sobrevivir. Cole asintió, entendiendo. Se sentaron juntos en las ruinas de la casa de su abuela mientras el sol se ponía afuera, pintando las paredes de adobe en tonos ámbar y rosa. Y en ese momento, a pesar del peligro adelante, a pesar de la fiebre en la sangre de Cole y los cazadores en su rastro, algo frágil y hermoso echó raíz entre ellos. Entonces un disparo rompió la ventana. Y el momento explotó en violencia. La bala atravesó la ventana sin vidrio y se enterró en la pared de adobe a 6 pulgadas de la cabeza de Cole. Se movió antes de que el sonido terminara de resonar, agarrando a Nia y jalándola abajo detrás de la pared gruesa, su rifle ya en mano a pesar de que la fiebre hacía sus movimientos lentos y distantes. Nos encontraron, susurró Nia, diciendo lo obvio. Cole arriesgó una mirada por la ventana y contó siluetas contra el cielo oscureciendo. 4 hombres separándose para rodear el Homestead. Profesionales, cuidadosos. Dalton mandó a sus mejores. Brennan, sé que estás ahí, gritó una voz de afuera. Áspera, confiada, acostumbrada a ser obedecida. Dalton quiere a la mujer viva. A ti no le importa. Hazlo fácil. Mándala salir y puedes irte. Cole reconoció la voz. El hombre alto de la cresta, el que sabía su nombre. No va a pasar, gritó Cole de vuelta. Risas resonaron en el desierto. No pensé que sí, pero tenía que ofrecer por decir que lo intenté. Más disparos. Varias armas ahora apuntando a ventanas y puerta, llenando el pequeño espacio con sonido de balas golpeando adobe. Las paredes gruesas absorbieron los impactos, polvo explotando de cada golpe, pero la estructura aguantó firme. Cole se movió a la ventana del lado este, checando líneas de visión y ángulos. Nia agarró su brazo. Puedo disparar, dijo. Thomas me enseñó. ¿Tienes arma? Ella levantó una viga caída del techo y la probó experimentalmente. Tengo otras habilidades, a pesar de todo. Cole casi sonrió. Ventanas, dijo, todo negocio. Tú tomas este, yo oeste. Dispara solo con blanco claro. Conservamos munición. Hacemos que trabajen por cada centímetro. Tomaron posiciones. El Winchester de Cole tenía 15 cartuchos. Tenía quizás 30 más en el cinturón. No suficiente para asedio prolongado, pero suficiente para hacer que los atacantes pensaran 2 veces antes de cargar el edificio. Una figura corrió de cobertura, corriendo hacia la pared norte. Cole lo rastreó. Adelantó ligeramente el blanco, disparó, el hombre cayó, agarrándose la pierna. No tiro mortal, pero suficiente para sacarlo de la pelea. Uno menos, dijo Cole. Fuego de respuesta salpicó la ventana. Cole se agachó, esperó, contó a 3, asomó por sección diferente de ventana, encontró otro blanco, disparó, falló. El hombre se escabulló de vuelta a cobertura. En el lado este, Nia permaneció quieta, observando, paciente. Luego llamó, hombre acercándose por mi lado,
cargando algo. Cole se movió a su posición, miró. Uno de los hombres de Dalton corría hacia el edificio con lo que parecía una antorcha, planeando prender fuego al techo parcialmente colapsado y ahumarlos. Lo tengo, dijo Ko, apuntando, pero antes de disparar, Nia habló. Espera, déjalo acercarse más. Nia, confía en mí. Ko dudó, luego bajó ligeramente el rifle, el hombre con la antorcha se acercó más. 20 yardas, 15. Lo suficientemente cerca para que Ko viera su rostro claramente a la luz del fuego. Ahora, dijo Nia. Se puso de pie de repente, visible en la ventana, y el hombre con la antorcha pausó, sorprendido por su aparición. En ese momento de duda, Ko le disparó, la bala atrapó al hombre en el hombro, girándolo. La antorcha cayó de sus manos, aterrizando en la maleza seca a 10 pies del edificio. El fuego prendió inmediatamente, extendiéndose rápido por la vegetación reseca. ¿Qué fue eso?, preguntó Ko. Mi abuela me dijo que a veces la mejor defensa es dejar que tu enemigo cometa el error antes de detenerlo. Si hubiera lanzado esa antorcha, estaríamos quemándonos. Ahora el fuego está entre nosotros y ellos. Cole la miró, impresionado y ligeramente asombrado. Las llamas crearon barrera en el lado este, haciendo difícil el acercamiento desde esa dirección, pero también significaba una ruta de escape menos, y el humo empezaba a entrar al edificio, haciendo difícil respirar. No podemos quedarnos aquí, dijo Ko, tosiendo. Mi abuela construyó un túnel de escape bajo la chimenea. Seo detrás de esas rocas a 100 yardas al norte. Claro que sí, se movieron a la chimenea. Nia empujó piedras sueltas en la base, revelando apertura oscura apenas suficiente para que pase una persona arrastrándose. Tú primero, dijo Ko. Juntos, al mismo tiempo. Si voy, sigues inmediatamente. No nos separamos. Más disparos de afuera. Los atacantes restantes se ponían más audaces, dándose cuenta de que el edificio se volvía inhabitable con el fuego extendiéndose y humo llenando el interior. Ahora, dijo Nia, ella se metió al túnel desapareciendo en oscuridad. Ko disparó 3 tiros más por la ventana para mantener honestos a los atacantes, luego la siguió, jalando piedras de vuelta sobre la entrada lo mejor que pudo. El túnel era angosto, oscuro, oliendo a tierra y tiempo. Cole gateó adelante, sintiendo su camino, rifle colgado a la espalda, hombro herido gritando con cada movimiento. Adelante, oía a Nia moviéndose, su respiración resonando en el espacio confinado. El túnel parecía interminable, presionando por todos lados, aire espeso y cerrado. La fiebre de Cole hacía todo sentir irreal, como sueño, como si gateara por su propia tumba. Pero la presencia de Nia adelante lo mantenía moviéndose, enfocado. Luego vio luz. Débil, distante, pero real. Emergieron detrás de un grupo de rocas, exactamente donde Nia había dicho, jadeando por aire, cubiertos de tierra, pero vivos. Detrás, oían a los hombres de Dalton gritando, dándose cuenta de que sus presas habían escapado. Corran, dijo Ko. Corrieron a la oscuridad, al desierto, dejando el Homestead en llamas y los cazadores confundidos atrás. Corrieron hasta que pulmones ardían y piernas cedían, hasta que no pudieron más y colapsaron juntos en un arroyo seco, escondidos por sombra y matorral. La fiebre de Ko rugía ahora, haciendo el mundo girar y voltear. Nia lo sostuvo, manos frescas en su frente ardiente. Quédate conmigo, susurró. Casi llegamos, casi a Carson City. Casi terminado. Solo quédate conmigo. Ko miró su rostro, iluminado por luz de estrellas, y pensó que nunca había visto nada más hermoso o más necesario. No voy a ningún lado, logró decir. Bien, porque te necesito, no para salvarme, sino para estar conmigo. Eso es diferente. Eso es mejor, lo sostuvo toda la noche mientras la fiebre alcanzaba su pico y rompía. Mientras su cuerpo luchaba la infección con la medicina de Nia, dándole la ventaja que necesitaba para ganar. Y cuando llegó el amanecer, gris y frío y sin prometer nada, se levantaron juntos y continuaron al norte hacia Carson City, hacia Dalton, hacia un final que ninguno veía claramente, pero ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos. Llegaron a las afueras de Carson City en la luz gris antes del amanecer. 2 figuras a pie, cubiertas de polvo y sangre seca, pareciendo más refugiados que vengadores. La ciudad se extendía ante ellos en el valle,
Más grande de lo que Ko recordaba, hinchada por riqueza de minería de plata y toda la corrupción que sigue al dinero fácil, humo subía de docenas de chimeneas. Los molinos de estampado de la operación minera consolidada dominaban el norte de la ciudad. Su golpeteo rítmico audible incluso a esta distancia, un latido mecánico que nunca paraba. La calle principal cortaba el centro como cicatriz, bordeada de edificios con frentes falsos que prometían civilización pero entregaban justicia de frontera. La fiebre de Ko había roto durante la noche. La medicina de Nia haciendo lo que doctores modernos a menudo no podían. Pero estaba débil, vacío, corriendo con voluntad y el conocimiento amargo de que esto tenía que terminar hoy. Nia caminaba a su lado, su vestido roto reemplazado por ropa que habían saqueado de un campamento abandonado, su cabello trenzado a la tradición apache, preparada para batalla. No podemos entrar directo a la ciudad, dijo Ko, voz ronca por sed y agotamiento. Dalton tendrá ojos por todos lados. Necesitamos información primero. Necesitamos aliado. Lee Mai, dijo Nia. Te hablé de ella. La lavandería al borde de la ciudad. Conocía a Thomas. Nos ayudará. Rodearon ancho, quedándose bajo, usando el terreno quebrado para cobertura. El borde este de Carson City era territorio chino. Un grupo de edificios donde inmigrantes habían tallado espacio en una ciudad que apenas los toleraba. La lavandería de Limé estaba aparte de los otros. Estructura desgastada con vapor saliendo de sus ventilas incluso a esta hora temprana. Nia se acercó a la puerta trasera y tocó. 3 golpes rápidos seguidos de 2 lentos, un código aparentemente porque la puerta se abrió inmediatamente revelando a una mujer pequeña de unos 50, rostro marcado por años de trabajo duro y elecciones más duras. Nia Redstone, dijo Lime en inglés con acento pero perfecto, ojos abriéndose. ¿Estás viva? Decían que estabas muerta. Aún no, respondió Nia. La mirada de Lee se movió a Ko, evaluándolo con ojo practicado de quien ha aprendido a leer peligro en una mirada. Este es el vaquero, el que persiguen. Se llama Cole Brennan. Necesita ayuda. Los dos la necesitamos. Lime se apartó, gesticulando que entraran rápido. El interior de la lavandería estaba espeso con vapor y olor a jabón de lejía, sábanas colgando en filas como fantasmas. Los llevó a un cuarto trasero pequeño y privado donde tenía sus cuartos. Siéntense, ordenó, y obedecieron. Parecen la muerte, los dos. ¿Cuándo comieron por última vez? Ayer, tal vez anteayer. El tiempo se confunde. Lee se movió con propósito eficiente, produciendo té y arroz, comida simple, pero limpia y caliente. Ko y Nia comieron en silencio, sintiendo fuerza volver con cada bocado, sintiéndose humanos de nuevo después de días corriendo. Cuando terminaron, Lee se sentó frente a ellos, manos plegadas, expresión grave. Vinieron hombres preguntando por ustedes hace 2 semanas, dijo. Ofrecieron dinero por información. $500, una fortuna. Dijeron que eran criminales, ladrones, que habían robado a su patrón. ¿Qué les dijiste?, preguntó Nia. Nada. Le debo mi vida a Thomas Redstone. Hace 3 años, hombres intentaron quemar mi lavandería. Decían que los chinos no eran bienvenidos en Carson City. Thomas los detuvo, arriesgó su vida por mí. No olvido esas cosas. Hizo pausa. Pero deben saber que los hombres que vinieron no mentían en una cosa. Trabajan para gente poderosa, y la gente poderosa en esta ciudad consigue lo que quiere. Silas Dalton, dijo Ko, la expresión de Lee cambió, reconocimiento y algo como miedo cruzando su rostro. ¿Conoces ese nombre? Es un viejo enemigo. Tenemos asuntos pendientes. Entonces están en gran peligro. Dalton llegó ayer, se reunió con Horace Webb en el Grand Hotel. Webb es dueño de la mina de plata, es dueño del alcalde, es dueño de la mitad de los diputados. Juntos controlan Carson City. El Marshal Jackson es la única ley honesta y es un hombre contra un imperio. Ko y Nia intercambiaron miradas. La situación era peor de lo imaginado. ¿Está vivo el Marshal Jackson?, preguntó Ko. Sí, quedándose en el Grand Hotel, habitación 12. Ha estado investigando la conexión Webb-Dalton por semanas, desde que Thomas Redstone le trajo información sobre oro robado.
pero no tiene prueba, ni testigos, y todos tienen demasiado miedo para hablar. Tenemos prueba, dijo Nia. El diario de Thomas, mensajes de telégrafo, evidencia de asesinato y conspiración. Los ojos de Lee se iluminaron con algo que podría ser esperanza. Entonces tienen chance, pero llegar al Marsal no será fácil. Los hombres de Dalton vigilan el hotel. Vigilan todo. Entran abiertamente, no salen, Nia se inclinó adelante. ¿Y si no entramos escondidos? ¿Y si entramos públicamente? ¿Forzamos todo a la luz donde Dalton no puede actuar sin testigos? Cole se volvió a mirarla. Eso es suicidio. No, eso es justicia. Mañana es domingo. La ciudad se reúne para iglesia, luego social en el Grand Hotel. Todos los ciudadanos respetables estarán allí. Si entramos durante el social, si confrontamos a Dalton frente a todos, no puede simplemente matarnos. No sin revelar qué es, Lee asintió lento. La muchacha tiene razón. Confrontación pública es su mejor chance. Dalton juega a ser empresario legítimo. No querrá romper esa imagen frente a la ciudad. Cole quiso argumentar, quiso encontrar forma más segura, pero sabía que no habían agotado tiempo y opciones. Esta era la jugada que tenían. Necesitamos ropa limpia, dijo. Información del diseño del hotel, y necesitamos descansar. No sirvo a nadie si colapso antes de que empiece la pelea. Lee sonrió, expresión rara que transformó su rostro. Tengo todo eso. Descansen hoy. Yo preparo. Mañana terminamos esto. La noche del sábado pasó con agonizante lentitud. Cole y Nia se quedaron escondidos en el cuarto trasero de Lee, durmiendo por turnos, limpiando armas, preparándose para lo que traería el domingo. Lee les trajo ropa que les permitiría mezclarse con la multitud de iglesia, respetable e inofensiva. Cuando la oscuridad se asentó sobre Carson City, Nia se sentó junto a Cole en el catre angosto que servía de cama, lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran. Si esto sale mal, empezó, pero Cole negó con la cabeza. No saldrá. Pero si sale, quiero que sepas que estos días contigo, corriendo y peleando y casi muriendo, han sido los mejores desde que Thomas murió. Me devolviste algo que pensé perdido para siempre. ¿Qué? La creencia de que mañana podría valer la pena ver. Cole se volvió hacia ella, viendo en sus ojos la misma esperanza frágil que sentía crecer en su propio pecho. Cuando esto termine, dijo cuidadoso. Cuando Dalton esté tratado y el Marsal tenga lo que necesita, ¿qué harás? No sé. No tengo hogar, ni familia. La banda a la que pertenezco está dispersa. La familia de Thomas nunca me aceptó. Estoy sola. No estás sola. Nia encontró su mirada, comprensión pasando entre ellos sin palabras. ¿Me estás pidiendo algo, Cole Brennan? Digo que donde quiera que vaya después de esto, hay espacio para dos. Si lo quieres, sin promesas más allá de honestidad y esfuerzo, pero sería tuyo, un lugar, un propósito, alguien que no se irá. La mano de Nia encontró la suya en la oscuridad. Lo quiero, dijo simplemente. Quiero todo eso. Se abrazaron mientras la noche se profundizaba. Dos personas que lo habían perdido todo, encontrando en el otro la posibilidad de algo nuevo, y cuando llegó la mañana, se levantaron juntos, se vistieron con la ropa respetable que Lee había proporcionado y se prepararon para caminar al fuego. La mañana del domingo llegó brillante y fría. La claridad del desierto alto que hacía distancias engañosas y sombras nítidas, campanas de iglesia resonaban por Carson City, llamando a fieles e hipócritas por igual. Y Cole pensó en todos los domingos de su vida, todas las veces que se había sentado en bancos y escuchado sermones sobre justicia y misericordia, y se preguntó si Dios estaba escuchando. Entraron a la ciudad por separado, Cole del norte, Nia del este, cronometrando su llegada para la hora social después de iglesia cuando el Grand Hotel estaría lleno de la élite de Carson City. Lee había proporcionado información detallada. El piso principal del hotel consistía en un lobby grande y comedor, ambos espacios visibles desde la calle por ventanas altas. Dalton estaría allí jugando su rol de empresario exitoso. Webb a su lado, prestando legitimidad, y en algún lugar de esa multitud, el Marsal Jackson estaría observando, esperando algo en lo que pudiera actuar. Cole llegó al Grand Hotel primero,
pausando al otro lado de la calle para estudiar el edificio, 3 pisos de exceso victoriano, todo adornos y elegancia falsa. El mejor establecimiento en una ciudad construida sobre plata robada, por las ventanas, veía la multitud del domingo moviéndose, hombres en trajes oscuros, mujeres en vestidos elaborados. La actuación de civilización en un lugar fundamentalmente salvaje. Revisó su revólver Colt una última vez, sintiendo el peso familiar, luego cruzó la calle y entró al hotel. El lobby era exactamente como Lee me había descrito. Alfombra roja, candelabro de cristal, muebles de caoba enviados de San Francisco a enorme costo, el aire olía a humo de cigarro y perfume caro y la arrogancia particular del dinero convencido de su propia rectitud. Cole se movió por la multitud hacia el comedor, manteniendo sombrero bajo, sin llamar atención, luego vio a Dalton. Silas Dalton estaba sentado en una mesa de esquina vestido con traje fino que costaría más que lo que la mayoría ganaba en un año. Era mayor de lo que Cole recordaba, acercándose a los 50, cabello gris en las sienes, pero aún con porte militar que la guerra había grabado en él. A su lado un hombre gordo de unos 60 que solo podía ser Horace Webb, sudando a pesar de la mañana fresca, sus múltiples papadas temblando mientras reía de algo que Dalton había dicho. Cole sintió la vieja odio subir en su pecho, familiar y amargo. Este era el hombre que había matado a Cess, que había matado a Thomas Redstone, que había pasado 2 años cazando a Cole como animal y ahora estaba en lujo jugando a caballero, protegido por dinero y corrupción. No por mucho más, Cole se posicionó en el balcón del segundo piso, fuera de vista directa, pero con vista clara del comedor abajo, y esperó. 15 minutos después, las puertas se abrieron y Nia entró. Cada conversación en la habitación paró, cabezas se volvieron. Una mujer apache vestida respetablemente pero visiblemente diferente entrando al Grand Hotel durante el social del domingo era suficiente para romper la pretensión de civilización como roca por vidrio. Nia caminó directo a la mesa de Dalton, cabeza alta, movimientos deliberados y seguros. Cole vio el rostro de Dalton cambiar, vio reconocimiento y cálculo cruzar sus rasgos. Vio su mano moverse instintivamente hacia donde estaría un arma antes de recordar que jugaba a empresario, no forajido. La voz de Nia llegó clara a través de la habitación repentinamente silenciosa. Señor Dalton, creo que me ha estado buscando. Dalton se recuperó rápido, levantándose con falsa cortesía, sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Señora, creo que hay confusión. No sé quién es usted. Me llamo Nia Redstone. Mi esposo era Thomas Redstone, el hombre que su gente asesinó hace 3 meses. La habitación estalló en murmullos. Webb intentó levantarse, rostro enrojeciendo, pero Dalton levantó mano, silenciándolo. Esa es grave acusación, dijo Dalton suave. ¿Basada en qué evidencia? Basada en la evidencia que mi esposo dio al Marshal Jackson antes de morir. Basada en los mensajes de telégrafo que recuperé de sus hombres. Basada en que me ha estado cazando por Nevada para mantenerme de testificar. El Marshal Jackson se levantó de una mesa cerca atrás. Cole lo vio por primera vez, hombre alto de unos 50, curtido pero honesto de rostro, llevando su placa de Marshal Federal abiertamente. Señora Redstone, dijo Jackson avanzando. La he estado buscando. El reporte de su esposo indicaba conocimiento de oro del ejército de la Unión robado. ¿Puede corroborar su testimonio? Puedo, dijo Nia, sacando el diario de Thomas de dentro de su vestido. Y tengo testigos de múltiples asesinatos cometidos por hombres trabajando para Silas Dalton. La máscara de Dalton se agrietó ligeramente, ira asomando. Marshal, esta mujer claramente está perturbada. Ella y su cómplice han estado huyendo de la justicia por crímenes cometidos en Nevada. Tengo documentación. ¿Qué cómplice?, preguntó Jackson, y Cole salió al balcón a plena vista de todos abajo. Ese sería yo. 50 cabezas se volvieron arriba, el rostro de Dalton palideció, luego enrojeció, odio puro quemando lo que quedaba de control. Cole Brennan, dijo Dalton, voz temblando por rabia contenida apenas. Debí saberlo. Cole bajó las escaleras lento, rifle en mano, pero no alzado, moviéndose por la multitud que se apartaba como agua. Hola, Silas. Ha pasado tiempo. El Marshal Jackson miró entre ellos, leyendo la historia en sus posturas. ¿Se conocen? ¿Conocernos? Dalton rió sonido áspero. Brennan aquí destruyó mi vida, testificó contra mí con mentiras,
me hizo arrestar, acosar, humillar, me costó todo lo que había construido. Estabas robando, dijo Ko plano. Robo de ganado, intimidación, empresa criminal. Reporté la verdad. Tu verdad, tu versión, y todo fue anulado. Todo. Hace 3 meses, un juez federal revisó mi caso y me absolvió de cada cargo. Sheriff corrupto, evidencia contaminada, testimonio falso. Soy hombre libre, Brennan, legalmente inocente. Todo lo que me hiciste fue por nada. Las palabras golpearon a Ko como golpe físico. Había sabido intelectualmente que Dalton había sido absuelto, pero oírlo dicho en voz alta frente a testigos lo hacía real de manera que no había sido. Los cargos se cayeron, dijo Ko lento. Pero eso no significa que fueras inocente. En ojos de la ley, significa exactamente eso. El Marshal Jackson avanzó, mano en su arma, pero sin sacar. Señor Brennan, ¿es verdad que testificó contra el señor Dalton en juicio criminal? Sí. ¿Y esos cargos fueron desestimados? Sí. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó con Seth Morrison o Thomas Redstone o la docena de otras personas que Dalton ha matado para proteger sus operaciones. Dalton se volvió a la multitud, jugando para ellos ahora. El empresario agraviado defendiendo su honor. ¿Ven lo que he tenido que soportar? Este hombre obsesionado con venganza por agravios imaginarios. Me ha casado por 3 estados. Y ahora trae a esta mujer con sus acusaciones locas intentando destruirme de nuevo. Webb se levantó, agregando su peso a la defensa de Dalton. Marshal Jackson, puedo avalar al señor Dalton. Es socio de negocios respetado. Sus intereses mineros son completamente legítimos. Lo que esta mujer reclama es claramente producto de duelo y confusión. Jackson miró a Nia. ¿Tiene prueba de estas acusaciones? Nia levantó el diario y los mensajes de telégrafo. Thomas documentó todo lo que vio. La ubicación del escondite de oro, los nombres de hombres involucrados, la conexión con la minería consolidada. Todo está aquí. La compostura de Dalton finalmente se rompió, se lanzó por el diario, desesperación sobrepasando cálculo. Dame eso. Ko se movió a interceptar y el Grand Hotel estalló en caos. Cuerpos chocaron con la fuerza de 2 años de odio dado forma física. Ko y Dalton chocaron contra una mesa, esparciendo platos y vasos, rodando por el piso en enredo de puños y furia. La multitud se dispersó, gritando, buscando cobertura mientras la capa de civilización se rasgaba revelando la violencia que siempre había acechado debajo. Dalton era mayor que Ko, pero peleaba con la desesperación de hombre que lo tenía todo que perder. Lanzó puñetazo que conectó con la mandíbula de Ko, haciendo girar su cabeza, seguido de rodillazo a las costillas que sacó el aire de sus pulmones. Pero Ko había estado peleando desde los 18, había sobrevivido 4 años de guerra y 2 de huida, y absorbió el castigo y lo devolvió doble. Se separaron, circulando, buscando aperturas. Alrededor, el caos continuaba. El Marshal Jackson tenía su arma sacada, gritando órdenes que nadie oía. Sobre los gritos, los hombres contratados de Webb se movían hacia la pelea, manos en sus armas, y Nia estaba en el centro de todo, sosteniendo el diario de Thomas. La evidencia que podría terminar esto si sobrevivían lo suficiente para usarla. Me costaste todo, rugió Dalton, lanzando otro puñetazo que Ko apenas bloqueó. Mataste a Cés, gritó Ko de vuelta, conectando golpe sólido al abdomen de Dalton. Un muchacho de 20 años por venganza. Era herramienta, mensaje, el mismo mensaje que te mando ahora. Chocaron por el lobby al bar, Dalton agarrando botella de whisky y lanzándola a la cabeza de Ko. Cole se agachó, oyó la botella romperse contra la pared atrás, sintió vidrio cortar su mejilla, respondió con uppercut que levantó a Dalton de sus pies, mandándolo de espaldas al bar pulido. La mano de Dalton encontró un pedazo de vidrio roto, subió blandiendo, arma improvisada cortando el antebrazo de Ko, abriendo corte largo que inmediatamente sangró. Ko agarró la muñeca de Dalton, torciendo, forzando el vidrio de su agarre. Estaban cara a cara ahora, lo suficientemente cerca para que Ko viera la locura en los ojos de Dalton. La rabia que había estado construyéndose 2 años. Debí matarte en la guerra, siseó Dalton. Cuando estábamos en lados opuestos de esa trinchera en Pittsburgh, te tenía en la mira. Podría haber jalado el gatillo,
pero pensé que era soldado como yo peleando por lo que creía. Te dejé vivir. El peor error que cometí. El segundo peor, dijo Ko. El primero fue tocar a Cés. Golpeó su frente en la nariz de Dalton. Oyó el crujido de hueso rompiéndose. Sintió sangre caliente salpicar ambos rostros. Dalton tambaleó atrás y Ko presionó la ventaja, lloviendo puñetazos, cada uno cargando el peso de 2 años de culpa e ira y duelo, pero Dalton no estaba terminado. Agarró a Ko en llave de lucha, usando su peso superior para empujarlos a ambos al suelo. Rodaron, luchando por posición, chocando contra muebles. Sangre de varios cortes mezclándose con whisky derramado en el piso pulido. Las manos de Dalton encontraron la garganta de Ko y apretaron. Ko sintió su visión estrecharse. Puntos negros bailando en los bordes. El mundo distante y extraño clavó en el agarre de Dalton, pero el hombre tenía la palanca. Tenía el ángulo mortal. Gano, Brennan, jadeó Dalton, su propio rostro morado por esfuerzo. Siempre gano. Entonces una botella de whisky explotó en la nuca de Dalton. El agarre en la garganta de Ko se aflojó. Dalton cayó de lado y Ko vio a Nia parada allí, botella rota en mano, rostro decidido. Esta vez no, dijo ella. Ko rodó lejos, jadeando por aire, garganta en fuego. Dalton intentó levantarse, sacudiendo cabeza para aclarar, sangre corriendo del corte que el golpe de Nia había abierto. Ko se forzó a ponerse de pie, cada movimiento agonía, su cuerpo gritando por descanso que no tendría. Dalton cargó una última vez, toro desesperado. Cole se hizo a un lado, agarró el brazo de Dalton, usó su propio momentum contra él. Dalton chocó contra el bar con fuerza que rompe huesos, y se deslizó al piso. Cole se paró sobre él, puños alzados, listo para continuar, pero Dalton estaba acabado. El hombre miró arriba con ojos que tenían odio y derrota en igual medida. Hazlo, dijo Dalton. Mátame. Sé que quieres. El puño de Ko tembló. Sería tan fácil. Un golpe más, uno más. Terminar aquí. Terminar ahora. Justicia entregada por mano en lugar de ley, pero entonces pensó en Cés, en las últimas palabras que el muchacho había dicho. Me enseñaste a vivir bien. Y Ko sabía que bien no significaba convertirse en el mismo monstruo que intentaba detener. Bajó el puño. No, dijo Ko, voz ronca. Enfrentarás juicio. Enfrentarás justicia. Justicia real, no la versión corrupta que te dejó libre antes. El Marshal Jackson estaba allí de repente, diputados flanqueándolo, armas sacadas. Retroceda, señor Brennan. Ko retrocedió y los hombres de Jackson jalaron a Dalton de pie, esposando sus muñecas. Silas Dalton, dijo Jackson formalmente. Está arrestado por el asesinato de Thomas Redstone, conspiración para cometer asesinato, robo de propiedad federal, y una docena de otros cargos que resolveremos una vez en celda. Dalton sonrió por dientes rotos. No tienen nada. Ni prueba, ni testigos. La palabra de una viuda en duelo y un hombre con vendetta. Mis abogados los destrozarán. En realidad, dijo una voz nueva, me tienen a mí. Todos se volvieron para ver a un hombre más bajo y fornido avanzando de la multitud. Pike, el hombre que los había perseguido desde la cresta, el que había trabajado para Dalton. Me llamo Pike Thornton, dijo, mirando al Marshal Jackson. Trabajé para Dalton, y testificaré todo. El asesinato de Thomas Redstone por órdenes de Dalton. El asesinato de Seth Morrison hace 2 años. El oro robado. La conexión con Webb. Todo a cambio de sentencia reducida. El rostro de Dalton pasó de triunfante a horrorizado. Maldito traidor. No, dijo Pike quedo. Solo cansado de estar del lado equivocado. El Marshal Jackson asintió a sus diputados. Llévenlos a ambos. A Dalton al encierro federal. A Pike a celda separada. Y que alguien arreste a Horace Webb antes de que intente huir. Los diputados se movieron con propósito eficiente. Dalton fue arrastrado gritando amenazas y promesas de venganza que sonaban huecas en la secuela de la derrota. Webb fue atrapado intentando escabullirse por la puerta trasera, sus intentos de soborno cayendo en oídos sordos, y la multitud del social del domingo quedó en silencio sopqueado,
viendo su ilusión de respetabilidad derrumbarse. Cole encontró a Nia en el caos, la jaló cerca, sintió sólida y real y viva en sus brazos. «Lo hicimos», susurró ella. «Tú lo hiciste. Esa botella de whisky salvó mi vida. Entonces estamos a mano. Tú salvaste la mía primero». El Marshal Jackson se acercó, guardando su arma, observando la destrucción del piso principal del Grand Hotel con expresión divertida. «Vaya social de domingo», observó. «Aunque imagino que el hotel me mandará la cuenta por daños». «¿Valió la pena?», preguntó Cole. «Valió». El testimonio de Thomas Redstone sobre el escondite de oro era sólido, pero necesitaba corroboración. «Ahora la tengo. Tengo el testimonio de Pike. Tengo el diario. Tengo suficiente para enterrar a Dalton y Webb y toda su operación». Hizo pausa. «Lamento que tomara tanto llegar aquí. Lamento que Thomas pagara el precio por traerme la verdad». «Era buen hombre», dijo Nia suave. «Lo era, y será recordado como tal. Lo que ustedes dos hicieron hoy, entrando aquí sabiendo que era trampa, eso tomó coraje. Coraje real». Cole pensó en Daniel sentado en ese porche de Colorado 35 años en el futuro, preguntando sobre miedo y hombría y qué significaba ser fuerte. «A veces el coraje es todo lo que tenemos», dijo. La oficina del Marshal Jackson olía a madera vieja y tinta y el moho particular de documentos legales apilados en esquinas y olvidados. Cole y Nia se sentaron frente a su escritorio mientras trabajaba toda la tarde y noche tomando declaraciones, organizando evidencia, construyendo el caso que finalmente haría rendir cuentas a Silas Dalton. Pike Thornton estaba en cuarto separado hablando con fiscal federal que habían llamado de Sacramento. Su testimonio fluía libre ahora que había elegido cambiar. Detalló 2 años de crímenes, nombró nombres, dio fechas y lugares. El oro robado del Ejército de la Unión había sido el fondo de retiro de Dalton, escondido desde que terminó la guerra, moviéndose gradualmente por la operación minera de Webb y convirtiéndose en riqueza legítima. Thomas Redstone había tropezado con una de esas transferencias mientras guiaba viajeros por el valle, había visto algo que no debía, entendido qué significaba, y hecho lo correcto. Le había costado la vida, pero no sería en vano. Dalton estaba en celda, silencioso ahora, su rabia gastada. Había pedido abogado, le dijeron que uno venía de San Francisco, y se acomodó a esperar. Pase lo que pase después, sus días de libertad habían terminado. Webb lo había intentado todo: soborno, amenazas, apelaciones a conexiones de negocios y aliados políticos. Pero el Marshal Jackson era autoridad federal más allá del alcance de corrupción local, y no estaba interesado en tratos. Cuando el amanecer se acercó, Jackson finalmente miró arriba de su papeleo. «Creo que lo tenemos», dijo, suficiente para condenar en múltiples cargos. Asesinato, conspiración, robo de propiedad federal. Aunque algunos cargos no peguen, suficientes lo harán. Dalton será colgado. Webb pasará el resto de su vida en prisión. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nia. El juicio tomará meses organizar. Corte federal, procedimientos propios, todo por el libro. Así no hay chance de otra desestimación por tecnicismos, pero el resultado no está en duda. Ustedes dos pueden ir a casa, vivir sus vidas. Los llamaremos para testificar cuando llegue el momento. Cole y Nia se miraron y Cole se dio cuenta con sobresalto de que no sabía dónde estaba casa ya. El rancho estaba años atrás. La cabaña de línea era temporal. El desierto era donde había huido, no donde pertenecía. Hay recompensa, continuó Jackson, por la recuperación del oro robado. $50,000. Procedimiento estándar es ofrecer 10% a informantes. Eso es 5,000 divididos entre ustedes. 2,500 cada uno. Suficiente para empezar de nuevo, construir algo. El número quedó en el aire, enorme e imposible. Más dinero del que Cole había visto nunca. No queremos pago por hacer lo correcto, dijo Nia. Entiendo, pero el gobierno insiste. Piénsenlo como compensación por lo que perdieron, por lo que Thomas perdió. Úsenlo para construir la vida que él hubiera querido que tuvieras. Aceptaron porque rechazar sería orgullo tonto y porque el dinero representaba posibilidad de manera que nada más podía. Cuando dejaron la oficina del Marshal,
Saliendo al fresco temprano de la mañana de Carson City, Nia tomó la mano de Ko. ¿A dónde vamos ahora? Conozco un lugar, dijo Ko. Al norte, Colorado. Buena tierra cerca de Boulder. Agua y madera. Espacio para respirar. Podríamos construir algo allí si quieres. Un hogar. Un hogar, dijo Nia, una vida, lo que hagamos de ella. Nia sonrió y Ko le vio en su rostro la misma esperanza cautelosa que sentía crecer en su propio pecho. Entonces vamos a construirlo. La tierra que encontraron era exactamente lo que Ko había prometido. 160 acres bajo la ley de Homestead, comprados con parte del dinero de recompensa, metidos en un valle donde las montañas se encontraban con las llanuras. Un arroyo corría por el borde este, claro y frío y confiable. Bosque de pino cubría las laderas. El suelo era bueno para cultivar y el pueblo más cercano estaba lo suficientemente lejos para provisiones sin interferencia. Pasaron 3 meses construyendo. Cole usó habilidades aprendidas en la guerra y en el rancho, levantando una cabaña de tronco simple pero sólida, 20 por 24 pies con chimenea de piedra y ventanas de vidrio real y un porche que miraba al amanecer. Nia plantó jardín usando conocimiento pasado de su abuela, cultivando hierbas y vegetales en filas NIT. Compraron 6 caballos con el resto del dinero de recompensa, y Ko empezó pequeño negocio, domando y entrenando para venta a ranchos cercanos. No era grandioso. No era fácil, pero era de ellos. Una tarde fresca de otoño tardío, el Marshal Jackson cabalgó al Homestead, desmontando con la rigidez de hombre que ha pasado demasiadas horas en la silla. Pensé que querrían saber, dijo después de aceptar café y asiento en el porche. El juicio concluyó la semana pasada. Dalton fue condenado en todos los cargos, sentenciado a la horca. La ejecución está programada para el próximo mes. Ko sintió algo asentarse en su pecho. No satisfacción exactamente, no alegría, solo el conocimiento quieto de que justicia, imperfecta como era, había sido servida. ¿Qué hay de Webb? 20 años en prisión federal. Su mina fue incautada, sus activos congelados. La ciudad aún se recupera del escándalo. Jackson hizo pausa. Pike Thornton testificó como prometió. Obtuvo sentencia reducida. 10 años. El fiscal dijo que sin su testimonio, condenar a Dalton habría sido mucho más duro. A veces la gente sorprende, observó Nia. Lo hace. Jackson terminó su café y se levantó. También quería ofrecerle algo, señor Brennan. El servicio de marshals federales se está expandiendo. Necesitamos buenos hombres, hombres con experiencia militar y conocimiento de frontera. El pago es estable. El trabajo honesto. Si está interesado. Cole pensó en ello. El viejo él,